Resident Evil La caída de Raccoon 201, 220. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 201, 28 de septiembre 1826 horas. La oscuridad había descendido de verdad y la zona estaba iluminada por los grandes focos instalados en los alrededores. La mayoría de los refugiados y los visitantes que pasaban por allí dormían, pero los soldados seguían activos, deambulando por el perímetro o la zona, o vigilando el camino hacia Raccoon City con gafas de visión nocturna, en busca de cualquier amenaza que se acercara. El cabo Tobias Greene estaba de pie a la sombra de un único árbol solitario, al costado del camino que se alejaba de la ciudad, ocupándose de sus propios asuntos, como lo había hecho desde su última llamada al señor Lindemann. El resplandor de un cigarrillo era lo único que marcaba su presencia, y no era el primero que fumaba en los últimos 10 minutos. Había varios cigarrillos usados esparcidos por el suelo a sus pies. Inhaló profundamente, dando caladas al cigarrillo que estaba fumando durante varios segundos, antes de tirarlo de nuevo y tomar otro, exhalando una bocanada de humo. Todo había ido bien hasta la mañana de hace 2 días. Su semana había ido bastante bien, esa mañana, cuando recibió una llamada telefónica inesperada. La persona del otro lado del teléfono sabía su nombre, lo que lo asustó considerablemente, al igual que el hecho de que había recibido un paquete por correo, que contenía un teléfono celular nuevo y algunos otros artículos, exactamente como la voz le había prometido. Asustado, colgó y no pensó nada más en ello. Hasta que se enteró de que la guarnición había recibido una llamada para ocuparse de un supuesto incidente con residuos peligrosos en Raccoon City, que había resultado ser algo completamente distinto, un hecho del que también le había hablado el misterioso interlocutor. Era asombroso lo acertadas que eran las predicciones del hombre, y ese fue el hecho que más le asustó ese día, y las cosas solo se habían vuelto más extrañas a medida que pasaba el tiempo. Y de repente, el hombre misterioso lo había llamado de nuevo, al nuevo teléfono móvil al que lo habían destinado. Algo que le molestaba en la cabeza le había dicho que llevara consigo ese paquete. Esta vez, el hombre misterioso se había presentado como Daniel Lindemann, alguien que tenía un profundo interés en los acontecimientos que ocurrían en Raccoon City en ese preciso momento. No sabía quién era, pero el cabo podía jurar que ese nombre le resultaba familiar, de alguna manera. Y todo lo que este hombre le había pedido a Greene era que lo mantuviera informado de cualquier novedad que estuviera sucediendo en su puesto asignado, y a cambio él tendría todos sus problemas solucionados. Una declaración como esa probablemente haría sonar las alarmas a la mayoría de las personas, pero en el caso de Tobias Greene, fue a por ello. Estaba hasta las cejas de deudas, y si no las pagaba en un par de semanas, probablemente se despertaría en una playa en algún lugar, con la garganta cortada. Pero esto, si alguna vez hubiera sabido cómo habrían terminado las cosas, habría dicho que no. No estaba destinado a terminar así, verse obligado a asesinar. Todo lo que tenía que hacer era matar a 3 personas, le dijeron, pero con tantos soldados deambulando por el lugar, no había forma de que pudiera matar a tanta gente y salirse con la suya. Nunca se imaginó que tendría que matar a Gordon Fletcher, su oficial al mando y un hombre al que admiraba enormemente, incluso si no siempre estaban de acuerdo en las cosas. ¿Pero qué otra opción le quedaba? Si no hacía lo que quería, sería hombre muerto, y si lo hacía, terminaría muerto igualmente. Morir a manos de un usurero o morir desafiando a un hombre poderoso y misterioso. Ninguna de las dos opciones parecía muy atractiva. Metió la mano en sus bolsillos y sacó un revólver calibre 38, el otro objeto que le habían enviado por correo el día anterior. El número de serie había sido borrado y, al parecer, había sido tratado, por lo que no había peligro de que alguien pudiera rastrear el arma hasta él en caso de que la utilizaran. Y la utilizarían, eso lo sabía. Sintió que pesaba 1 tonelada en sus manos antes de volver a guardarlo en el bolsillo de su chaqueta. Tiró a un lado otro cigarrillo usado, el último del paquete. Cuando se dio cuenta de que no le quedaba ninguno, se detuvo unos segundos, mirando fijamente hacia adelante, a un punto al azar en la distancia. Y entonces se derrumbó, las lágrimas le corrían por el rostro, sollozando levemente. Enterró la cara entre las manos y se preguntó cómo demonios su vida había llegado a ese punto. De vuelta en el vestíbulo, vieron que la multitud que había afuera había aumentado considerablemente de tamaño.
Al menos un centenar de zombies acosaban la puerta ahora, algunos de ellos simplemente manoteando patéticamente el vidrio, pero la mayoría de los que estaban reunidos alrededor de las puertas se agitaban frenéticamente y golpeaban con todas sus fuerzas en el momento en que veían a los humanos entrar en su punto de vista. Los gemidos constantes se convirtieron en un coro escalofriante. Vamos, vámonos, dijo Ben, notando la expresión incómoda de Dean. Ya estaba caminando hacia el ascensor cerrado, pero Dean se quedó donde estaba, mirando a la multitud. Al frente de la horda había una joven rubia, de unos 10 años como máximo, con el pelo recogido en coletas. Su vestido estaba empapado de sangre y su cuerpo estaba marcado por numerosas heridas, incluidas varias heridas de garras que le cruzaban la parte superior del cuerpo y el estómago. Normalmente debería haber parecido tan inocente, pero ahora parecía otro de los cadáveres andantes que la rodeaban. Él la miró a los ojos y ella se quedó mirándolo, manoseando el cristal y con la baba sangrienta corriendo por la parte delantera de su barbilla al ver carne fresca. Sintió una punzada de tristeza en el corazón al ver cómo el pobre niño había sido reducido a tal estado, pero también sintió una intensa ira contra la corporación responsable de todo este desastre. Cuando saliera de allí, mataría a todos ellos si fuera necesario. Apretó los puños. Decano. Gritó Ben. Ya voy. Gritó Dean, dándose la vuelta para correr tras su amigo. Se acercó al ascensor mientras Ben sacaba la tarjeta que había adquirido recientemente, la pasaba por el lector y, como recompensa, se encendió la luz verde que había encima. Ambos hombres suspiraron aliviados cuando el ascensor se abrió poco después. Era bastante espacioso, lo suficientemente grande para albergar a unas 12 personas como máximo, y estaba construido con placas de acero impecables para las paredes y el suelo, junto con rejillas de malla de acero para el techo, lo que le daba un aspecto esterilizado. Ansiosos por ponerse en marcha, ambos entraron en el ascensor y miraron a su alrededor. No había controles, solo una única consola en la pared opuesta, con un botón para subir y otro para bajar. Vamos, dijo Ben, presionando el botón de la consola tan pronto como ambos estuvieron dentro, ansioso por ponerse en marcha. Las puertas se cerraron en silencio y luego el ascensor se sacudió de repente al iniciar su descenso. Me pregunto hasta dónde llega, preguntó Ben, mirando alrededor de la unidad sin rasgos distintivos en la que se encontraban, escuchando el zumbido de la maquinaria a su alrededor. ¿Quién sabe? Respondió Dean, sentándose en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. Puso su escopeta delante de él y la examinó, asegurándose de que no se le volviera a atascar la próxima vez que la disparara. Ben permaneció de pie, pero apoyó su haki y su escopeta contra la pared más cercana a él y estiró los brazos hacia el techo, tanto como pudo. Después de unos segundos de silencio, volvió a hablar. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué quién hizo qué? Preguntó Dean, mientras Ben se sentaba contra la pared frente a él. Umbrella, explicó Ben. Construyeron todo su legado en torno a jugar con estos virus y crear todo tipo de monstruos, ¿y para qué? ¿Por dinero? ¿Por la dosis sádica? ¿Quién sabe? Respondió Dean, sacudiendo la cabeza y recordando lo que Nick les había dicho. Creo que las únicas personas que lo saben con seguridad son Ozuel Spencer y James Marcus, y este último está muerto. Bueno, en lo que a mí respecta, Umbrella es el verdadero monstruo, dijo Ben, mirando hacia adelante. Después de esto, deberían colgarlos a todos del cuello. Terminó esa última declaración apretando los dientes. Pero lucharán hasta la muerte para ocultar su participación en todo este lío, dijo Dean, mientras buscaba el dispositivo de memoria que le habían dado unas horas antes. El que contiene todos esos secretos sucios. Por eso es vital que revelemos todo esto. Mostrarle al mundo lo que realmente son. Estoy de acuerdo contigo en eso, asintió Ben, sacando su propia memoria USP. Pase lo que pase, no podrán salirse con la suya. Mataré a todos y cada uno de ellos si es necesario. Ese es el Ben que conozco y amo, sonrió Dean, y Ben le devolvió la sonrisa ante el comentario. En ese mismo momento, el ascensor se detuvo de repente, casi tirando a Ben al suelo, y las puertas se abrieron con un silbido hidráulico, tomándolos a ambos por sorpresa. Allá vamos, dijo Dean, poniéndose de pie rápidamente. Entonces, ¿este será nuestro último obstáculo? Preguntó Ben mientras recuperaba sus armas. En ese caso, yo digo que lo hagamos. Más allá de las puertas del ascensor, había un pasillo ancho que se extendía en la distancia, hacia un par de grandes puertas dobles de acero. Las paredes y el suelo estaban hechos de acero industrial frío, el techo de paneles de malla de acero, mientras que las tuberías y cables expuestos cubrían las partes superiores de cada pared.
En algún lugar cercano, se escuchaba el zumbido incesante de una especie de ventilador industrial. Los dos amigos miraron fijamente el pasillo durante varios segundos, medio esperando que algo mostrara su fea cara, pero no sucedió nada. Vamos, dijo Dean, dando un paso adelante. Ben lo siguió sin decir palabra. Sus pies resonaban un poco contra el acero, por lo que cualquier persona que acechara en las sombras sabría que se acercaban. En cuestión de segundos, llegaron a las puertas dobles y ambos tuvieron que empujarlas. Más allá de ellos había otra habitación, cavernosa por naturaleza. Tenía la forma aproximada de un cuadrado, de al menos 60 pies cuadrados de tamaño, y el techo se extendía por encima de ellos, al menos 30 pies, supongo. Enormes focos empotrados en el techo amenazaban con cegarlos, mientras que varias cajas de almacenamiento, tanto de madera como de acero, cubrían el área. Justo frente a ellos había un par de enormes puertas reforzadas, marcadas con las palabras máxima seguridad. Además, también había un juego de puertas dobles a cada lado de la habitación, pesadas puertas de acero muy similares a las que habían atravesado antes. Miraron a su alrededor durante unos segundos, observando el entorno. Nunca imaginaron ver un lugar de este tamaño bajo tierra. ¡Guau! Fue todo lo que Ben pudo decir, mirando hacia el techo distante. Construir este lugar debe haber costado una fortuna. Umbrella gana miles de millones cada año, dijo Dean, examinando algunas de las cajas de almacenamiento. Todas tenían el logotipo de Umbrella impreso. Probablemente, esto sería solo una gota en el océano para ellos. Bueno, tal vez esa fortuna podría destinarse a compensar a todos los afectados por esta mierda, murmuró Ben sombríamente. Eso debería sacarlos del negocio rápidamente. Dean no le prestó mucha atención, ya que su mirada se vio atraída por un objeto rojo parpadeante colocado en una de las paredes. Era una pequeña cámara de seguridad gris, que giraba lentamente en una pequeña tangente y volvía a girar, en un bucle constante. Por lo que parecía, alguien podría haberlos estado observando en ese momento. La oficina estaba en silencio, aparte del impaciente golpeteo de un solo pie, mientras el único ocupante estaba sentado en su enorme silla giratoria de cuero, reflexionando sobre lo que debería hacer a continuación. La habitación tenía unos 15 pies cuadrados de tamaño, dominada por el enorme escritorio y silla de roble en el otro extremo de la habitación, y con las dos paredes laterales cubiertas por docenas de pequeñas pantallas de vídeo, que mostraban transmisiones de vídeo en vivo de prácticamente todas las habitaciones y pasillos de la instalación. Y era una instalación abandonada a la vida, aparte de las criaturas inhumanas que ahora vagaban por allí, en busca de carne fresca para alimentarse. Pero no podían llegar hasta él allí, no con la puerta cerrada. Era un hombre de unos 40 y pocos años, con el pelo rubio rojizo empezando a perderse y los ojos de un inquietante color beige. Su rostro tenía una expresión sombría, endurecida por las arrugas que empezaban a formarse. Era una persona baja y de aspecto endeble, de unos 1,70 m de altura, y vestía un traje gris claro que parecía colgarle del cuerpo, compuesto por una chaqueta abotonada, pantalones de vestir, una camiseta blanca con una corbata negra y zapatos de cuero marrón de aspecto caro y un reloj de oro nuevo que colgaba de su muñeca derecha. Su nombre era Malcolm Donovan, y era el director general de Delta Storage and Research, la instalación de almacenamiento más grande de Umbrella dentro de la ciudad. Su familia tenía una larga y prestigiosa historia con Umbrella. Su abuelo había sido uno de los miembros de la junta directiva original cuando se fundó la compañía, y su padre había sido uno de los investigadores que habían ayudado a James Marcus en su investigación sobre el virus progenitor, algunos años antes. Y ahora él había seguido sus pasos para convertirse en un miembro de alto rango de la considerable fuerza laboral de Umbrella, aunque era más un puesto administrativo que de investigación. A diferencia de sus parientes, él no era un genio científico. Y también tenía un hermano, Robert Donovan, que iba a convertirse en el nuevo director de las instalaciones de formación en gestión, recientemente reabiertas, cerca de los laboratorios forestales. Eso fue en julio, pero luego se enteró de que las habían destruido, en un esfuerzo por evitar que un brote del virus T se extendiera demasiado. Tanto tiempo sin saber nada de su hermano, y luego se enteró de que lo habían asesinado, probablemente después de haberse infectado con el virus y haberse convertido en un zombie. Ni siquiera había un cuerpo que llevar a casa para enterrar. E incluso después de esa pérdida, el virus había llegado a esta ciudad, esos tontos de arriba prometieron evitarlo, y ni siquiera pudieron hacerlo. Como resultado de eso, comenzó a perder la fe en Umbrella. ¿Cómo se les pagó por los 20 años de su vida y la de su hermano sirviendo a la empresa?
Su familia había dedicado la mayor parte de su existencia a la empresa y todo este lío, ¿cómo se lo pagaron? Cuando la cosa empezó a ir mal, Donovan fue capaz de meter a todo su personal bajo tierra y sellar las entradas, incluido el ascensor de carga para llevar grandes cargamentos a las instalaciones y el ascensor de entrada normal, que conducía a la recepción del departamento administrativo, pero prácticamente todo el mundo utilizaba el ascensor de carga de todos modos. Despertaba menos sospechas, especialmente si el público veía al personal de seguridad completamente armado entrando y saliendo a su antojo. Y así, al menos 50 investigadores, guardias de seguridad y personal de mantenimiento se habían puesto a cubierto bajo tierra, mientras todo se iba al demonio por encima de ellos. Fue la decisión correcta. Les había informado a todos, ya que tenía que quedar algo parecido a Umbrella, para reconstruir la corporación una vez que todo esto terminara. Habían hecho bien en mantener todo en secreto, pero cuando había un brote justo en su puerta, ninguna cantidad de negación plausible haría que las cosas desaparecieran. Había monitoreado el equipo de radio para ver si Umbrella les daba más órdenes, pero no llegó nada, así que se encargó de continuar con el trabajo de Umbrella. Envió a sus hombres a la ciudad, en grupos pequeños, por supuesto, para no desperdiciarlos a todos a la vez, si algo sucediera. Y los resultados habían sido productivos, por decirlo menos. El día anterior, sus hombres habían traído un espécimen de un tipo de Bow nunca antes visto, una criatura parecida a las quimeras, pero menos humana en apariencia, más parecida a una especie de cucaracha deformada que a una mosca. También habían traído informes de un enorme monstruo parecido a un tirano que vagaba por las calles, y de casi todos los demás Bow desarrollados por la corporación, todos desatados en Raccoon City. La situación era realmente sombría y no mostraba señales de mejorar. Pero a pesar de todo eso, Donovan todavía no estaba satisfecho. Su personal se estaba poniendo nervioso y exigía cuándo podrían salir de allí. La mayoría de ellos tenían familias por las que estaban preocupados, dijeron. Donovan nunca había dejado que su familia se interpusiera en su trabajo, y no estaba dispuesto a empezar ahora. ¿Por qué su personal no veía las cosas de la misma manera que él? Todos estaban convencidos de que Umbrella los había dejado a todos allí para que murieran, y él era el único que tenía fe. La empresa lo salvaría. Había hecho tanto por ellos, así que no lo dejarían abandonado a su suerte, ¿no? De todos modos, los demás no lo entendían, así que les había hecho pagar a todos de la mejor manera que sabía. Había liberado él mismo el virus T en las instalaciones, horas antes. Eso les daría una lección a todos por desafiarlo. Los había visto morir a todos por turno en los monitores de vídeo, devorados vivos por sus colegas zombificados, cortados en pedazos por los cazadores y otros monstruos que corrían por ahí. Los había visto tratando de ponerse a cubierto encerrándose en habitaciones individuales, luego enloqueciendo por lo que había sucedido y volviéndose unos contra otros con consecuencias letales, mientras señalaban con el dedo a quien había propagado el virus en primer lugar, antes de que todo terminara en una tormenta de disparos desesperados. Durante todo ese tiempo había estado encerrado a salvo en su oficina, en el área de máxima seguridad de la instalación. Sin embargo, algunos no estaban de acuerdo con sus acciones. Unos pocos habían logrado escapar a la superficie, y luego habían cortado la energía de los ascensores, por lo que nadie podría seguirlos, los cobardes sin agallas. Pero en lo que respecta a Donovan, era más peligroso allí arriba que aquí abajo, y se contentó con quedarse donde estaba, mientras intentaba pensar qué hacer a continuación. Apoyó su mano izquierda en una pequeña caja de acero, del tamaño de una caja de puros, y la acarició unas cuantas veces, antes de abrirla y mirar el contenido. Una pistola inyectora y varios frascos de vidrio llenos de un líquido blanco pálido. Luz del día. La cura para el virus T. Siempre había oído rumores de que se estaba desarrollando una cura en el área de investigación del campus universitario, pero nunca los creyó hasta 3 días antes, cuando había estado de visita en la universidad y le habían dado una caja con muestras recién sintetizadas para que las guardara, en caso de que surgiera la necesidad de usarlas. En ese momento no le importó mucho el comentario, pero ahora sabía perfectamente de qué estaban hablando los investigadores allí. Cuando la noticia del desastre en la finca Spencer les llegó, todos habían estado esperando lo peor. El virus acabaría por llegar a la ciudad, pero no esperaban que sucediera tan rápido. Debería haber pasado al menos otro mes antes de que las cosas se acercaran a un brote en toda la ciudad. ¿Había habido un nuevo brote en algún lugar dentro de la ciudad? Parecía una conclusión razonable, considerando lo repentina que había ocurrido la aparición de las hordas de zombies.
Miró hacia la puerta y vio el cuerpo que estaba desplomado justo delante de ella, con la sangre acumulada hacía un par de horas. Era el capitán Beckett, el jefe de sus fuerzas de seguridad y uno de los principales opositores a su decisión de quedarse allí en lugar de intentar escapar. Tan enfático, de hecho, que había apuntado con un arma de Donovan y había intentado matarlo de un tiro. A su vez, Donovan tuvo que defenderse y había logrado matar a Beckett de un tiro en la garganta, a pesar de que no tenía ningún entrenamiento formal con un arma. Luego le había disparado al muerto en la cara unas cuantas veces más, para asegurarse de que no volviera convertido en un zombi, y también porque nunca soportaba ver la cara engreída de Beckett. El arma que había utilizado para hacer el trabajo sucio estaba sobre el escritorio a su lado, salpicada con algunas manchas de sangre seca. Entonces, ¿qué hacer a continuación? Siempre podía correr hacia el andén del tren en el ala este, que normalmente se usaba en caso de emergencia. Los hombres de Beckett habían planeado usarlo para escapar de la ciudad y, como tal, el andén estaba repleto de armas, municiones y otros suministros necesarios para dejar atrás la ciudad. El tren los habría llevado a un puesto de control de Umbrella a unos pocos kilómetros de la ciudad, a un lugar seguro. Pero necesitaban la llave maestra para poner en marcha el tren, y Donovan la tenía consigo. Y en ese momento no iba a ir a ninguna parte. Golpeó el suelo con el pie unas cuantas veces más y miró las pantallas de vídeo una vez más. Cuando vio la que mostraba el vestíbulo de entrada, casi se puso de pie de un salto de la sorpresa. Había dos personas de pie en el pasillo, examinando las distintas cajas de almacenamiento que se encontraban esparcidas allí. Dos hombres, de aproximadamente la misma edad, supuso. Uno rubio y el otro de cabello castaño, ambos vestidos de civil y armados con armas de fuego, y ambos estaban cubiertos de sangre de la cabeza a los pies. ¿Quién demonios podría haber llegado hasta allí? A menos que supieran exactamente lo que buscaban en primer lugar, y eso le preocupaba. Se suponía que este lugar era secreto por una buena razón. Las únicas personas de arriba que se suponía que sabían de este lugar eran ese tonto de Sanderson y algunos de los otros miembros superiores del personal. Tal vez se lo habían contado a alguien, pero aún así, ¿por qué alguien se molestaría en venir aquí en primer lugar? Umbrella susurró para sí mismo. ¿Quién más sabría cómo llegar hasta allí? Les había fallado de alguna manera y habían enviado asesinos a sueldo para matarlo. ¿Pero por qué? Había hecho tanto por ellos a lo largo de los años, había dedicado su vida laboral a satisfacer todos sus caprichos, y así era como le pagaban. Ya era bastante malo que lo pusieran a cargo de un lugar como este y le dieran el papel de supervisor del laboratorio principal a ese tonto inexperto y condescendiente de William Birkin. Pero la última palabra la tendrían ellos. Aquel era su dominio y morirían a manos de los Bow que vagaban por los pasillos mucho antes de que pudieran acercarse a él. Podía controlar todo lo que quisiera desde allí. Sonrió para sí mismo y se sentó de nuevo en su silla, dándose la vuelta para mirar las transmisiones en la pared opuesta, que mostraban la situación en la cantina, donde un puñado de zombis se daban un festín con los cuerpos de un par de investigadores, esparcidos sobre las mesas. Era solo cuestión de observar y esperar. Sonrió para sí mismo y luego se ofreció a sí mismo una risa demente. Si todavía hay alguien aquí abajo, ¿por qué no se ha mostrado todavía? Preguntó Ben, mirando a su alrededor. Quizá tengan miedo, razonó Dean. Después de todo, estamos armados y cubiertos de sangre. Pero también seguimos siendo humanos, señaló Ben, sintiendo un escalofrío en la espalda. Lo siento, Dean, pero todo esto me pone los pelos de punta. Tengo un mal presentimiento al respecto. Dean se inclinó a estar de acuerdo con su amigo. Si todavía había gente con vida allí abajo, ¿dónde demonios estaban? ¿Podrían estar escondidos en algún lugar, esperando que alguien viniera de buscarlos? ¿O ya estaban todos muertos y este viaje había sido una gigantesca pérdida de tiempo? No, no lo era. Todavía necesitaban encontrar esa cura para el maldito virus antes de partir, incluso si este lugar todavía estaba plagado del virus. También tenía ese mal presentimiento que Ben había descrito, aunque no lo dijera en voz alta. De cualquier manera, todavía tenemos que encontrar la cura para el virus, o todo esto habrá sido en vano, dijo, mirando a su amigo. No podemos volver atrás ahora. Supongo que tienes razón, respondió Ben, mirando un dibujo en la pared que tenía cerca. Dean lo miró más de cerca y se dio cuenta de que era un mapa del lugar, que parecía cubrir una cantidad considerable de terreno, con grandes alas este y oeste, y otra zona en la parte superior del mapa marcada como máxima seguridad. Esa cura podría estar en cualquier parte, gruñó Ben, pasando un dedo por las innumerables zonas con nombre en el mapa. Es solo un obstáculo tras otro, ¿no?
Valdrá la pena, sigue diciéndotelo, dijo Dean sin comprender, mientras miraba el mapa. Pudo distinguir varias áreas marcadas como investigación y almacenamiento de WoW, ninguna de las cuales sonaba muy atractiva o segura. También había algunos lugares marcados como mantenimiento y cuartos personales, y una gran área en el ala este marcada como tanque de agua. ¿Por qué necesitarían un tanque de agua aquí abajo? Eso parece prometedor, dijo Ben de repente, señalando un lugar en el ala oeste, marcado como armería. Dean se inclinó a estar de acuerdo con su compañero en ese aspecto y comenzó a sonreír ampliamente. Entonces, yo digo que exploremos primero el ala oeste, dijo en voz alta, dándole a Ben una palmadita en la espalda. Se estaba alejando cuando Ben lo detuvo y señaló hacia las enormes puertas dobles que decían máxima seguridad. Me pregunto qué secretos hay detrás de eso, preguntó. Ya nos preocuparemos de eso más tarde, dijo Dean, mientras seguía caminando hacia la puerta que daba al ala oeste. Dudo que podamos abrirla ahora. ¿En serio? Preguntó Ben, mientras se acercaba a las enormes puertas y sacaba la tarjeta que habían adquirido de antemano. Fue a pasarla por una especie de lector de tarjetas, pero después de un minuto de búsqueda infructuosa, finalmente se dio cuenta de que no había ninguno, solo una pequeña consola de computadora a un lado, con una cerradura en ella. La pantalla simplemente decía introducir la llave maestra. Parece que necesitamos la llave maestra para entrar aquí, sea lo que sea, llamó Ben, caminando de regreso hacia Dean. Quizás lo encontremos cuando estemos buscando por ahí, dijo Dean asintiendo levemente. Ahora, terminemos con esto, si no te importa. Ben estaba más que ansioso por aceptar, y la pareja se acercó a la puerta que daba al ala oeste. Desapareció en el techo con un silbido hidráulico cuando se acercaron. Atravesaron el umbral y la puerta se cerró con un sonido similar, sellándolos dentro. El corredor parecía el mismo que el que habían recorrido, todo de acero frío y tuberías y cables expuestos en el techo. Se oía un zumbido bajo en alguna parte, pero apenas le prestaron atención mientras caminaban por el corredor y doblaban la esquina que había justo delante, hacia un tramo más largo de corredor de acero, que se extendía unos 30 pies más allá de ellos. A mitad de camino, el suelo estaba lleno de casquillos de bala y una ametralladora MP5 abandonada. Ambos hombres se pusieron rígidos al ver lo que veían y se acercaron lentamente y con cuidado, con las armas en alto. Cuando se acercaron, pudieron ver profundas hendiduras en las paredes a ambos lados de ellos, causadas por algo increíblemente afilado. Dean pensó inmediatamente en los cazadores con los que se habían encontrado antes. El área alrededor de cada hendidura estaba marcada con manchas de sangre. Cuando lo hizo, su mente recordó la imagen de la muerte de Mac, con la garganta abierta por garras afiladas como navajas y la sangre derramándose en el suelo del almacén. Sacudió la cabeza rápidamente para librarse a esa imagen. ¿Eso significa que tenemos que pelear más?, preguntó Ben, mirando las paredes llenas de agujeros y luego la MP5 gastada, también manchada de sangre. Eso parece, dijo Dean con un suspiro. Deberíamos tener el doble de cuidado. Luego miró a su alrededor y vio las dos puertas a cada lado del corredor, ambas de un diseño similar a la que acababan de atravesar. ¿Cada uno de nosotros toma un lado del corredor?, preguntó de repente. Sí, asintió Ben, mirando hacia la puerta más cercana. Hay que remover todas las piedras, ¿vale? Sí, asintió Dean en respuesta. No tardes demasiado, añadió mientras Ben desaparecía por la puerta que estaba a su lado. Se dio la vuelta y respiró profundamente antes de cruzar su propia puerta. La habitación era probablemente un dormitorio, la pared frente a él estaba ocupada por dos literas, completamente hechas con sábanas y ropa de cama limpias, además de la litera inferior de la cama más alejada, donde el cadáver de un hombre yacía perfectamente inmóvil, con la mayor parte de su rostro carcomido y la sangre salpicando toda la ropa de cama. Dean se estremeció un poco y se apartó de la vista, mirando el resto de la habitación, que estaba llena de varios artículos personales, pero poco de eso parecía remotamente útil. Lo único que llamó su atención fue un diario abierto en la mesa a su izquierda, con notas escritas a mano. La más reciente estaba fechada para ese día. 28 de septiembre. ¿Qué demonios está pasando? Se suponía que este lugar estaba asegurado, pero ahora al menos una docena de personas han estado mostrando síntomas de la infección del virus T, a pesar de que no hay forma de que una infección de este virus haya llegado hasta aquí. Las personas infectadas han sido puestas en cuarentena en el laboratorio de investigación Alpha, pero que Egan, en la litera de arriba, está mostrando síntomas tempranos de infección, que incluyen picazón en la piel y náuseas. No tiene sentido que intentemos luchar contra él. El virus nos infectará a todos tarde o temprano.
Pero ¿por qué demonios Donovan se queda sentado en su oficina sin hacer nada al respecto? Siempre tuvo una personalidad inestable, pero tal vez ahora realmente la haya perdido. El capitán Beckett fue a hablar con él, así que esperemos que eso lo arregle para variar. Pero tenemos dudas de eso, así que el virus había llegado hasta allí, él y Ben probablemente tendrían que abrirse paso a través de otro camión lleno de zombies y quién sabe qué más antes de poder irse de allí. Solo esperaba que hubiera suficiente munición entre ellos para llegar tan lejos. Volvió a mirar a su alrededor y encontró un cuchillo de combate dentado sobre el escritorio, con la superficie impecable. Pensando que podría ser útil, cogió la hoja, la giró en sus manos un par de veces y se la guardó en el cinturón. Estallido. El disparo sonó cerca, pero las gruesas paredes de la instalación absorbieron un poco el sonido, por lo que no se sobresaltó de repente al oírlo. No había nada más que hacer allí. Se dio la vuelta y salió de la habitación rápidamente, de vuelta al frío pasillo de acero. Ben apareció poco después por la puerta del otro lado, con su bereta en la mano. Uno de esos bichos raros estaba allí, así que le hice un favor, dijo oscuramente. ¿Encontraste algo útil? Preguntó Dean. No, era solo un trastero, dijo Ben, sacudiendo la cabeza. Allí no había nada más que ropa, sábanas y cajas de herramientas. Bueno, todavía nos queda mucho terreno por recorrer, observó Dean. Deberíamos seguir adelante. Ben asintió en respuesta, incluso cuando oyeron los sonidos familiares de pies arrastrándose y gemidos secos, provenientes de algún lugar frente a ellos. Ambos se prepararon para la pelea, incluso cuando sus próximos oponentes doblaron la esquina de 20 pies frente a ellos. Eran zombies, pero muy diferentes de los otros zombies que habían visto hasta ahora. Eran 3 y todos parecían estar en un estado de descomposición muy avanzado, sus cuerpos prácticamente eran de naturaleza esquelética, la carne se les estaba desprendiendo de los huesos. Avanzaban con movimientos torpes y rígidos, como si tuvieran miedo de que sus movimientos los hicieran romperse como ramitas. La cara del primero prácticamente se estaba derrumbando también, su nariz y pómulos expuestos marcaban un contraste blanco puro contra su carne ennegrecida. De hecho, la carne licuada se desprendía de sus huesos a medida que avanzaban, y el olor era probablemente el doble de malo que el de los zombies normales. ¡Qué asco!, murmuró Ben, tapándose la boca, mientras los monstruos se acercaban. Pero no olerán mejor cuando terminemos con ellos, dijo Dean, sacando su propia arma y apuntando hacia los enemigos que se acercaban. Ben hizo lo mismo después de una breve pausa, y ambos apuntaron hacia el corredor hacia los monstruos que avanzaban, listos para silenciarlos para siempre. Lenny Bristol estaba sentado en una camilla médica, con las piernas colgando a un lado, mientras un par de médicos lo examinaban. No tenía ninguna lesión deliberada, aparte de un rasguño y un corte ocasional en los brazos y el torso, nada demasiado grave. Se había quitado el chaleco antibalas y le habían abierto la camisa mientras el personal del ejército lo revisaba. Ni siquiera parecía darse cuenta de ellos, solo miraba hacia adelante, con una mirada vacía en sus ojos. No había dormido en mucho tiempo, pero no podía obligarse a tratar de cerrar los ojos, por temor a ser sometido a esas horribles escenas que había presenciado hasta ahora. A poca distancia, los jóvenes con los que había escapado hablaban en voz baja entre ellos. El joven Ryan, que había luchado con valentía para llevarlos a todos hasta allí, todavía estaba inconsciente, y eso lo preocupaba mucho. Se había lastimado la pierna en una escaramuza con un par de perros monstruosos, pero no fue por sus dientes. Le preocupaba que el chico estuviera realmente infectado, listo para convertirse en cualquier momento. Se dio cuenta de que alguien se acercaba a él y levantó la vista para ver a un hombre de cabello rubio que se acercaba a él, alguien que le resultaba familiar. Era Travis, y estaba allí, tal como Cameron había mencionado anteriormente. Quería parecer contento de verlo, pero realmente no estaba de humor para hacer nada ahora, ni siquiera esbozar una sonrisa a medias. «Hola, Lenny», dijo Travis, algo preocupado. «¿Estás bien?» «¿Me veo bien?», preguntó Lenny, con la voz llena de sarcasmo. Luego asintió levemente y finalmente hizo contacto visual con Travis. «Quiero decir, estoy bien, al menos estoy vivo. Ojalá nos hubiéramos podido conocer en mejores circunstancias». «Sí, yo también», asintió Travis. «¿Qué demonios está pasando en la ciudad?» Cameron dijo que podrías explicarme mejor las cosas. Lenny no dijo nada al principio. Solo miró sus manos, que empezaban a temblar mucho. Rápidamente las juntó para detener el temblor y respiró profundamente. No quería hablar de lo que había sucedido en la ciudad, no quería revivir sus experiencias.
Cada vez que cerraba los ojos, veía a su compañero Jeff siendo asesinado por esos monstruos en la barricada de Main Street, 3 días antes. Varios de ellos lo habían derribado al suelo, mordiéndole la carne y tirando de él en un frenesí de alimentación. Lo habían partido por la mitad mientras aún estaba vivo, gritando de agonía, antes de que finalmente terminara cuando otro le arrancó la cabeza del cuerpo con un crujido repugnante. Lenny había visto la macabra escena con terror mórbido, y ahora la imagen de Jeff tirado allí, hecho pedazos mientras criaturas que alguna vez fueron humanas lo devoraban, estaba grabada para siempre en la parte posterior de sus globos oculares. Eso, y las imágenes que había visto en los pasillos y aulas de la escuela secundaria y lo que había sucedido en su casa. Abrió la boca para decir algo, pero solo le salieron palabras al azar. ¿Lenny? Preguntó Travis con preocupación. Lenny lo ignoró y se quedó mirando hacia adelante. Luego dejó de tartamudear, tragó saliva y volvió a hablar. Estos asesinatos brutales se han estado produciendo desde mediados de julio, empezó a decir, sin dejar de mirar hacia adelante. A finales de julio se fueron apagando, pero a mediados de agosto volvieron a empezar. La prensa dijo que los asesinatos los estaba cometiendo una secta caníbal y todos les creímos. Pero hace unos días y ya no salía en las noticias. Estos caníbales, como los llamaba la prensa, invadían las calles y destrozaban las ventanas de las casas. No podíamos hacer nada. La mayoría de nosotros fuimos asesinados en la barricada de Main Street y nos pasaron por encima como si no fuéramos nada. ¿Qué demonios se supone que tienes que hacer cuando el tipo al que estás disparando puede recibir 30 balazos en el torso sin caerse? Travis se quedó allí parado, escuchando la historia de Lenny. La expresión de su rostro lo decía todo. Corrí. Corrí tan rápido y tan lejos como mis piernas me permitieron. Dios sabe por qué terminé aquí. Dios sabe por qué sigo con vida, cuando todos los demás están muertos. Lenny, susurró Travis por fin. Mierda, lo siento mucho, no te preocupes, interrumpió Lenny. No es tu culpa que todo esto haya pasado. Pero cuando descubra quién es, le dispararé en la cara. Travis estuvo tentado de decir algo sobre Umbrella, pero mantuvo la boca cerrada. Se suponía que esa información era un secreto para la mayoría de la gente, por lo que no tenía mucho sentido hablar de ello ahora con alguien que acababa de pasar por el peor infierno imaginable. ¿Qué pasa con Dean y Ben? Preguntó Travis, cambiando de tema. La última vez que los vi estaban vivos, respondió Lenny. Pero eso fue hace 3 días. ¿Siguen vivos ahora? ¿Quién sabe? Travis bajó la cabeza y suspiró decepcionado. Dios, estoy muy cansado, dijo Lenny de repente, frotándose los ojos. Los médicos del ejército notaron esto y se alejaron, dándole un poco de espacio. Entonces deberías descansar, le aconsejó Travis, ayudando al superviviente del RTD a recostarse cómodamente en el catre. No dejes que me interponga en tu camino para que puedas descansar bien merecido. Lo intentaré, pero no prometo nada, suspiró Lenny, tumbado de espaldas y mirando a las otras personas con las que había llegado, que en ese momento estaban siendo atendidas por más médicos del ejército. Al menos pude sacar a algunas personas con vida, ¿eh? Mejor que nada. Aunque no pudiera encontrar a mi familia, y Travis sintió que se le encogía el corazón ante esa última declaración. Deseaba poder decir algo para ayudar al superviviente del RTD a sentirse mejor, pero no tenía nada que decir, nada en absoluto. Tengo que irme, hombre. Asegúrate de descansar lo suficiente, ¿de acuerdo? Dijo. Lo intentaré, respondió Lenny, dándose la vuelta y poniéndose la camiseta encima. Si es que alguna vez vuelvo a dormir en mi vida. Travis se preguntó cuántas otras personas se encontraban en la misma situación que Lenny, que apenas sobrevivieron a un gran desastre y luego fueron acosadas por los horribles recuerdos durante el tiempo posterior, sin poder dormir durante tal vez años. Suspiró y se pasó una mano por el cabello, volviendo a su camioneta, donde estaba Cameron en ese momento, haciendo una llamada telefónica a casa para avisarles a todos que todavía estaban de una pieza. Había recorrido unos 6 metros cuando miró hacia arriba y se detuvo. En la penumbra, había una figura parada en la acera, justo afuera de la ventanilla del lado del pasajero de su camioneta. No podía ver la cara del hombre, pero vio la ropa de camuflaje que vestía y la pistola que tenía en la mano, apuntando a través de la ventanilla a Cameron, que estaba sentado allí, mirando fijamente el arma con los ojos muy abiertos. «Oh, mierda», murmuró Travis, ya corriendo hacia adelante. «Mamá, te lo juro, estamos bien», suspiró Cameron con una media risa, con el móvil pegado a la oreja. «Solo estamos cansados, eso es todo. Y no somos los únicos, aquí todo el mundo parece muerto de cansancio».
Esto nos está agotando a todos. Me alegra oír eso, suspiró su madre con gran alivio, al otro lado de la línea. Por lo que había podido deducir, todos se habían reunido en la casa de Leanne, todos esperando febrilmente la buena noticia de que sus hijos habían regresado sanos y salvos. Sin embargo, no les había contado sus experiencias en el bosque. No había necesidad de preocuparlos más de lo habitual. Pero eso está en todas las noticias, añadió, subiendo el tono de voz. ¿Qué podría estar pasando en esa ciudad? No lo sé, mamá, dijo Cameron, aunque ya tenía una idea bastante clara, pero Travis y yo no iremos a ningún lado hasta que tengamos buenas noticias, tienes nuestra palabra. Oh, ya lo sé, hijo, rió su madre. Vuelve sano y salvo, los dos, ¿me oyes? Lo haremos, mamá, dijo sonriendo. Tengo que irme a dormir un poco. Siento que me voy a desmayar en este momento. Después de que su madre se despidiera, apagó el teléfono y lo guardó en uno de sus bolsillos. Duerme un poco y ojalá. Todavía no podía sacarse de la cabeza la imagen de esas personas y cubiertas de sangre, con la piel pálida y descamada y unos ojos blancos y vacíos. Sin duda, resultaba bastante desagradable mirarlas y, por lo que le habían dicho o por lo que había deducido, la mayor parte de la ciudad había sido invadida por esas cosas. Temía pensar qué pasaría si esas cosas salieran de la ciudad y si Dean y Ben estuvieran entre ellas, apartó ese pensamiento de su mente en ese mismo momento y se frotó la cara de nuevo. Se movió en su lugar, se acomodó torpemente en el asiento del pasajero, tratando de conseguir una posición ideal para dormir, con poco éxito, por cierto. Se dio la vuelta y cerró los ojos, pero no sirvió de mucho. El ruido de fondo constante no ayudaba mucho. Entonces se dio cuenta de que había alguien justo afuera de la ventana del camión, de la misma manera que cualquier persona de repente siente la mirada de otra persona sobre ella. Por un segundo pensó que era Travis y se dio la vuelta para ver qué quería su amigo. ¿Pasa algo, amigo? Preguntó, parpadeando. Estoy intentando dormir un poco, las palabras se le atascaron en la garganta cuando vio la figura parada afuera, medio en la sombra, con el rostro oscurecido. Vio el destello de la ropa de camuflaje verde, pero su vista estaba fija en el arma que estaba en la mano de la figura, apuntándole a través de la ventana abierta. Se quedó mirando el frío objeto de acero, mientras la luz se reflejaba en el costado del cañón. Lo siento, pero no tengo otra opción, dijo una voz que le sonó un poco familiar, pero estaba demasiado concentrado en el arma que tenía delante, apuntando a su cabeza. Una gota de sudor de pánico le rodó por un lado de la cabeza. Esperó el inevitable disparo. Y entonces Travis irrumpió en escena, embistiendo al pistolero desde un costado y tirándolo al suelo bruscamente. Estallido. La ventanilla lateral que había sobre la cabeza de Cameron se rompió y él saltó mientras los fragmentos de vidrio caían sobre él. Afuera, Travis se echó hacia atrás, listo para golpear al pistolero con el puño cerrado, pero el pistolero atacó con su brazo derecho, el arma golpeó a Travis con fuerza en la sien, haciéndole sangrar y tirándolo de espaldas, antes de levantarse y salir corriendo fuera de la vista. Cameron ya había salido del auto y estaba corriendo para ver cómo estaba su amigo, quien se protegió la sien cortada con una mano, frunciendo el ceño con ira. ¿Estás bien?, gritó, agachándose para ayudarlo a levantarse. Estoy bien, gritó Travis furioso, mientras buscaba a su alrededor al asesino frustrado. ¿A dónde se ha ido ese cabrón? No lo vi, gritó Travis, mientras unos cuantos soldados se acercaban corriendo, sorprendidos. ¿Pero qué demonios fue todo eso? Desde lo alto, oyó el sonido de varios rifles siendo amartillados y alguien gritando. Congelar. El teniente Fletcher arrojó el informe de Mike Parkman sobre su escritorio y suspiró frustrado. La barricada norte había sido atacada por algunas de esas cosas desde dentro de la ciudad y 2 hombres habían sido trasladados en helicóptero debido a las heridas recibidas. Pero las cosas se veían sombrías para ellos, de cualquier manera. Parecía que les estaba resultando más difícil contener este desastre. Ya había recibido informes de personas que ingresaban a la ciudad utilizando caminos menos conocidos que aún no habían sido bloqueados, y como tal, aún más vidas estaban en riesgo. No tenían suficientes cuerpos para cubrir todas las eventualidades, y los refuerzos no eran una opción, al menos según el coronel Adams. Hablando de eso, el coronel estaba actualmente en la unidad de radio en la esquina, discutiendo con alguien u otro a través del enlace. Pero señor, ¿no estará pensando en inclinarse ante sus? ¿Qué es eso? Dejó de hablar por un momento y su rostro se volvió triste. Tragó saliva antes de volver a hablar. Sí, general, lo entiendo. Haré correr la voz.
Colgó la radio y se volvió hacia el teniente. ¿El general Graves está de mal humor?, preguntó Fletcher, dudando de lo que iba a decir el coronel. No sabes ni la mitad, Gordon, respondió Adams. El mando ha seguido adelante y ha aceptado implementar el código de misión 20. Fletcher permaneció en silencio durante unos segundos, mientras las implicaciones de esa declaración se le iban haciendo insoportables. ¿Te refieres a las medidas finales de descontaminación?, preguntó el teniente, con su actitud normalmente reservada desaparecida. Solo había oído rumores sobre la misión Código 20 durante su carrera militar, y nunca esperó poder presenciar uno de primera mano. Pero podría haber gente todavía en la ciudad. ¿Es realmente necesario llegar tan lejos? Gordon, el presidente ya autorizó el visto bueno. ¿El presidente? Si ese era el caso, entonces era mucho más grave de lo que él podría haber imaginado, y si así fuera, ¿habría tenido Umbrella algo que ver en convencerlo de tomar esta decisión radical? Una que significaría sacrificar una ciudad entera para evitar que lo que la estaba destruyendo se extendiera aún más. Si la corporación podía influir incluso en el propio presidente, entonces podría estar muy fuera de su alcance para desafiarlos. Aún no se ha dado una fecha exacta para el ataque, pero me imagino que no será muy lejano, continuó Adams. Hemos llegado al límite de nuestras fuerzas para intentar contenerlo, y no podemos aguantar mucho más tiempo. Eso lo sabes muy bien. Fletcher suspiró derrotado. Supongo que todavía tengo derecho a estar en desacuerdo, ¿no? A mí tampoco me gusta, Gordon, continuó Adams, pero no tenemos elección. Ahora ya no está en nuestras manos. Estallido. El repentino disparo que vino desde afuera los hizo saltar de la sorpresa. Sonó muy cerca, demasiado cerca para que nadie se sintiera cómodo. ¿Qué demonios?, preguntó el coronel Adams en voz alta. ¿Qué está pasando ahora? Fletcher ya estaba afuera, mirando a su alrededor mientras varios de sus hombres ya corrían hacia el otro lado de la zona, con las armas preparadas. Muchos de los refugiados se habían despertado sobresaltados al oír los disparos, y algunos de ellos habían entrado en estado de histeria, chillando y sollozando como locos mientras los médicos y otros miembros del ejército intentaban consolarlos, con poco éxito. El fuerte ruido claramente les había traído recuerdos recientes y desagradables en un instante. ¡Quieto!, gritó la potente voz del sargento Dixon desde fuera de la vista, mientras Fletcher comenzaba a seguir al resto de sus hombres, abriéndose paso entre algunos de ellos con impaciencia. Pasó junto a una hilera de vehículos estacionados y emergió al borde del espacio de almacenamiento abierto en el lado más alejado del motel, donde varios de sus hombres habían rodeado a otra figura solitaria, que se volvió de un lado a otro, encontrando solo un rifle cargado dondequiera que miraba. Había una pistola en su mano y un aire de desesperación en sus movimientos. ¿Qué diablos está pasando?, le gritó Fletcher al soldado más cercano, quien rápidamente le informó. Escuché disparos, señor, explicó apresuradamente, vimos a este tipo que intentaba escapar. Creemos que estaba tratando de dispararle a uno de los civiles. ¿Por qué alguien intentaría hacer eso en un momento como este?, pensó Fletcher mientras miraba nuevamente al hombre rodeado, quien se giró para mirarlo de frente. Fletcher sintió que se le encogía el corazón al ver quién era. Era Greene, con el rostro desencajado en una máscara de absoluta desesperación. Sudaba y derramaba lágrimas de desesperación y, cuando miró a Fletcher a los ojos, su desesperación era aún más evidente. ¿Tobias?, llamó Fletcher mientras daba un paso adelante y extendía los brazos a ambos lados para demostrar que no estaba armado. ¿Qué demonios estás haciendo? Lo siento, señor, pero no tuve otra opción, dijo Greene, sacudiendo lentamente la cabeza. Si no hubiera hecho nada, me habrían matado. ¿Quién lo haría? No puedo decirlo, gritó Greene, cayendo de rodillas y llevándose las manos a ambos lados de la cabeza. No tuve elección. Créeme. Tienes que hacerlo, gritó entonces, sonando casi patético, al borde de la histeria. Baja el arma, Tobias, le instó Fletcher, levantando las palmas de las manos hacia el cabo. Odiaría que todos estos tipos tuvieran que dispararte. Greene miró a su superior durante unos segundos, como si estuviera a punto de ceder, pero luego se puso de pie. Los soldados que lo rodeaban se tensaron ante el movimiento, pero mantuvieron la compostura. Lo siento, señor, pero es una situación complicada, explicó Tobias, sacudiendo la cabeza. No lo hice, él me habría matado. Y si lo hiciera, pensé que terminaría muerto en algún momento en el futuro. ¿Quién, Tobias?, preguntó Fletcher, intentando averiguar el motivo de la conducta de su subordinado. ¿A quién quieres que maten?
No podía escaparme. Gritó Greene, agitando el revólver calibre 38 que sostenía frente a él. El hombre que estaba detrás de Fletcher intentó levantar el rifle, pero el teniente apartó el arma con fuerza y, además, lo miró con dureza. No se puede escapar de un hombre como él. Ni una maldita posibilidad. No quería hacer esto, pero no tenía otra opción, señor. ¿De qué estás hablando, Tobias? Preguntó Fletcher, dando otro paso hacia adelante y estirando una de sus manos. Vamos, dame el arma y luego podemos hablar de esto. Me aseguraré de que no te pase nada. Greene parecía que iba a obedecer y se hizo el silencio, pero luego se enderezó y respiró profundamente antes de volver a hablar. Lo siento, señor, pero ya no tengo esperanzas. Fue un placer conocerlos a todos. Luego levantó el arma hacia su cabeza y se preparó para apretar el gatillo. No. Gritó Fletcher, avanzando. Estallido. El disparo pareció destrozar el mundo de Gordon Fletcher, ya que el cuerpo de Tobias Greene cayó al suelo en cámara lenta. Parte de la materia cerebral del hombre se esparció sobre su rostro. En algún lugar del fondo, escuchó algunos gritos de pánico de los refugiados en el área detrás de él, y de los otros soldados que se acercaban para recuperar el arma de Greene y revisar su cuerpo, a pesar de que el agujero en su cabeza dejaba bastante claro que ya estaba muerto. Miró hacia abajo, al cuerpo inmóvil que sus hombres ocupaban para asegurar la zona, y luego miró hacia atrás para ver al coronel Adams, que estaba entre la multitud que se había reunido para ver lo que acababa de pasar. Parecía algo sorprendido por lo que acababa de ocurrir. Luego, el teniente miró un poco más a su alrededor y vio a Cameron y Travis de pie al frente de la multitud, este último sangrando por un corte prominente en la cabeza. Lo más probable era que ambos tuvieran algo que ver con esto, pero tendría que hablar con ellos más tarde. Rápidamente, sacó un pañuelo de uno de sus bolsillos y limpió los restos del cerebro de Tobias Greene de su rostro, mientras sus hombres lo miraban nerviosos esperando algunas órdenes. «Sáquenlo de aquí», dijo, en tono muy distante. «Llévenlo a un lugar tranquilo, y entonces quizá podamos intentar explicarle esto». Ben Campbell estaba frustrado. Habían estado allí abajo media hora, pero parecía que apenas habían avanzado. Los zombies estaban allí abajo en cantidades sorprendentes, donde él creía que estaban a salvo, pero ya no. La mayoría de ellos eran del tipo desnudo, seres demacrados que literalmente se estaban desmoronando al caminar, con sus cajas torácicas y cráneos visibles a simple vista. Y había otros zombies más normales deambulando también, vestidos con uniformes de seguridad negros, batas de laboratorio blancas e incluso algunos con los trajes azul claro del personal de mantenimiento. Ahora estaba de pie junto a su última víctima, un hombre rubio con una bata de laboratorio blanca, su camiseta azul hecha jirones y una de sus piernas casi mordida por la mitad. La mitad de su cráneo había sido destrozado por una bala de AK-47. Se dio la vuelta y se alejó del cuerpo justo cuando Dean emergió de una puerta cercana, sacudiendo la cabeza. «No hay nada allí aparte de material de oficina», dijo con tristeza. Ben asintió con la cabeza en señal de reconocimiento y luego giró la cabeza para mirar una placa de acero montada en la pared más cercana a él. Las letras inscritas en ella decían almacenamiento de Bow/ala de investigación alfa, con una flecha apuntando hacia el pasillo que se alejaba de ellos. De alguna manera, no le gustaba la idea de ir a un lugar donde se almacenaban Bow. «Aún tengo un mal presentimiento, ¿sabes?», dijo finalmente, hablando en voz alta. «Hay algo más aquí abajo, y no solo zombies». Sí, sé lo que quieres decir», respondió Dean, mirando a su alrededor y rascándose la barbilla. «Pero no podemos volver atrás, no después de haber llegado tan lejos». «Lo sé», dijo Ben con tristeza. «Pero solo quiero salir de aquí». «¿Cuánto más tenemos que recorrer antes de que eso se haga realidad? No creo que pueda soportar más esto», y mientras decía esas últimas palabras, se apoyó contra la pared que tenía detrás y se deslizó hasta el suelo, agarrándose la cabeza con las manos. Dean suspiró y se frotó la nuca. «¿No crees que yo también quiero salir de aquí?», dijo finalmente, sentándose al lado de su compañero. «Pero no quiero perder la esperanza, no ahora». «¿Y cómo puedes tener tantas esperanzas?», preguntó Ben de repente, volviéndose rápidamente hacia su amigo. «Algo así, nadie debería sobrevivir a algo así. Deberíamos haber muerto 10 veces, y aún estamos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí mientras tantos otros están muertos?». Dean se detuvo a pensar. Su amigo tenía razón. Podrían haber sido los únicos humanos que quedaban en Raccoon City, y todavía estaban de una pieza, luchando por abrirse camino hacia su supuesta salvación.
Pero había muchos otros a quienes se les debería haber dado la oportunidad de escapar. Prácticamente todos sus camaradas del RTD vinieron a su mente inicialmente, pero también lo hicieron las otras personas con las que se habían encontrado hasta ahora. Los sobrevivientes de la UPS también vinieron a su mente, Taylor, Nick, Devlin, Mac, todos ellos merecían una vida. Tal vez habían trabajado para Umbrella de alguna manera, pero no de manera oficial, por lo que aún merecían un respiro de este horror. Tal vez deberíamos estar muertos, respondió Dean. Umbrella probablemente no espera que nadie sobreviva a este desastre, así que quiero salir de esto, para poder demostrarles que están equivocados. Y para hacerles pagar por todo esto, para que no vuelva a suceder. ¿No sientes lo mismo? Ben miró a su amigo durante varios segundos, asimilando las palabras, y luego logró asentir levemente, antes de levantarse lentamente una vez más. Sí, entiendo lo que quieres decir. Quiero que esos bastardos paguen tanto como tú, pero esto se está volviendo demasiado. Solo quiero salir de aquí. Lo sé, créeme, dijo Dan, sonriendo y poniéndose de pie también. Quédate conmigo un poco más, ¿vale, amigo? Yo puedo hacerlo, dijo Ben sonriendo, mientras caminaba hacia el pasadizo inexplorado. Vamos, pongámonos en marcha. Dean se rió un poco mientras seguía a su amigo. El pasadizo giró en una esquina, donde yacía un zombi caído, la pared justo encima de él marcada con agujeros de bala y manchas de sangre. Los dos comenzaron a disminuir la velocidad, moviéndose con más cautela con las armas en alto, sus pasos resonando incómodamente a lo largo del pasillo. Dean creyó oír algo parecido a un susurro bajo justo delante de él, pero lo descartó rápidamente tan pronto como Ben llegó a la esquina y salió ligeramente al descubierto. Ratatatat. Las balas rebotaron en la pared justo encima de la cabeza de Ben, quien rápidamente corrió a cubrirse justo cuando más balas impactaron contra la pared más alejada, levantando chispas. ¡Guau! Gritó Dean mientras se aseguraba de que no le habían disparado a su amigo. ¿Alguien te estaba disparando? Claro que sí. Gruñó Ben en respuesta. Intentó echar un vistazo por la esquina, pero otra ráfaga de disparos lo obligó a retroceder una vez más, ya que otra bala se desvió en la esquina y se incrustó en el acero a unos 2 centímetros por encima de la cabeza de Dean. Eso fue suficiente para levantarlo. Por el amor de Dios, somos humanos. Gritó tan fuerte como pudo, y su voz resonó en el lugar por el que habían venido. Hubo un largo silencio como respuesta, antes de que una débil voz masculina respondiera. ¿Quién está ahí? Somos humanos, eso es seguro. Gritó Ben en respuesta. Ahora dejen de dispararnos, por el amor de Dios. Otro silencio. Está bien. Ya pueden salir. Respondió la voz. Los dos policías se miraron entre sí y salieron al exterior, mirando hacia el siguiente tramo del corredor. Este descendía unos 5 metros antes de abrirse a un espacio abierto, donde pudieron ver a un solo hombre agachado detrás de una barricada improvisada erigida con unas cuantas cajas de almacenamiento, con varios zombis muertos tendidos frente a ella. Los dos hombres se acercaron con cautela, pasando por encima de los monstruos muertos y hacia la barricada, donde se encontraba un hombre vestido con el uniforme negro de un guardia de seguridad de Umbrella, que agarraba un AK-47 salpicado de sangre. ¡Oh, mierda! No pensé que todavía hubiera alguien con vida. Dijo, un poco demasiado alto para ser razonable. Tenía el pelo corto y rubio y unos ojos azules asustados que se movían de un lado a otro con pánico. Su rostro estaba pálido y su pelo estaba enmarañado con sangre y grasa, lucía un completo desastre. Lo mismo digo, dijo Dean con ironía. ¿Cómo te llamas? Pepete, respondió finalmente el hombre. ¿Pero cómo llegaste hasta aquí? Se suponía que el ascensor estaba abajo. Ni siquiera se molestó en preguntar sus nombres, pero Dean lo dejó pasar. El tipo probablemente tenía cosas más importantes de las que preocuparse en ese momento. Hemos restablecido la electricidad, dijo Ben, sin rodeos. ¿Qué demonios ha pasado aquí abajo? Nos quedamos aquí cuando todo se fue a la mierda, dijo Pete, con la angustia en la voz evidente. Vimos cómo se desarrollaba todo en las cámaras exteriores. Un tipo que se había metido en problemas, sin duda. Y luego Donovan empezó a enviarnos allí en pequeños grupos. Quería que recolectáramos nuevas muestras de Go para la corporación. La mayoría de nosotros solo queríamos salir de aquí, pero él no quería saber nada. Le disparó a Mike en la cara, solo porque se negó a salir. Dean permaneció en silencio mientras Pete contaba su historia. Por lo que se escuchaba, este Donovan no parecía muy agradable en absoluto. Y lo más probable era que terminaran enfrentándose a él en algún momento en el futuro cercano.
No tuvimos más opción que salir, continuó Pete, con la voz cada vez más rápida, y traer muestras para que los investigadores las cortaran. Solo queríamos salir de aquí, pero cuando el capitán Beckett fue a intentar convencer a Donovan, todo se fue a la mierda. Algunos de nosotros sucumbimos al virus, y la mayoría empezamos a presentar síntomas, y, de repente, todo se fue a la mierda. ¿Queda alguien más con vida? Preguntó Ben de repente. ¿Qué demonios? Si sé algo más. Espetó Pete con fuerza, dándose la vuelta y alejándose un poco de ellos. Mi amigo James se fue a buscar la tarjeta de acceso a la armería hace una hora, pero no ha vuelto. Y Roy y algunos otros siguen atrapados en el ala este, por lo que sé, pero todas las radios parecen estar fuera de servicio. Podrían estar todas muertas ahora. Dean echó un vistazo a su alrededor mientras Pete hablaba. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había un par de cadáveres tirados junto a los pies de Pete, ambos de guardias de seguridad, ambos mordidos hasta la muerte y cubiertos de sangre. Ambos tenían agujeros de bala perfectos en la frente, tal vez como un medio para evitar que volvieran a la vida. Detrás de Pete había un par de grandes puertas de acero, pintadas de rojo y con el mensaje acceso de emergencia únicamente escrito sobre ellas, y una pequeña consola de computadora a la izquierda de la misma. En otro lugar, había una puerta pintada de negro contra una de las otras paredes. La palabra armería impresa en la mitad superior. Y al lado de eso, otro corredor se extendía en la distancia, antes de culminar en un cruce. Mira, sé que estás asustado, dijo Ben, afirmando lo obvio, pero tenemos que encontrar una cura para el virus T. ¿Existe algo así? Lo dices en serio, ¿verdad? Se rió Pete. Dicen que eso ni siquiera existe. Dean y Ben sintieron que la esperanza los abandonaba. Pero Donovan visitó el laboratorio de la universidad la semana pasada, continuó el hombre asustado. Corre el rumor de que han estado trabajando en algún tipo de vacuna, y él compró algo, pero nunca dijo qué era. Eso les levantó un poco el ánimo. Puede que ese tipo no supiera exactamente qué era lo que Donovan había traído consigo, pero aún así valía la pena echarle un vistazo, si había alguna posibilidad de encontrar una cura para el virus que asolaba la ciudad. ¿Qué hay ahí? Preguntó Ben, señalando las grandes puertas que había cerca de ellos. Eso lleva a la plataforma del tren de emergencia, explicó Pete. Lleva a un lugar a unos cuantos kilómetros de los límites de la ciudad. Muchos de nosotros queríamos irnos cuando las cosas se pusieron feas, pero Donovan insistió en que nos quedáramos y hiciéramos lo que la corporación nos mandaba. No nos gustó, pero ¿qué otra cosa podíamos hacer? Una salida, pensó Dean con alegría. Al menos ahora tenían alguna manera de salir del lugar cuando terminaran, pero aún les quedaba mucho terreno por recorrer. Qué útil que los empleados de Umbrella tengan una ruta directa para escapar de la ciudad, dijo Ben con desdén, mientras pateaba la parte inferior de la puerta más cercana. ¿Cómo entramos? Solo se abre con la llave maestra, dijo Pete, ignorando el primer comentario de Ben. Y Donovan siempre la lleva consigo, y está en la zona de máxima seguridad. Genial, murmuró Dean, sacudiendo la cabeza. Bien, ¿cómo entramos a la zona de máxima seguridad? Solo la llave maestra puede permitirte entrar. Bueno, eso es sencillamente jodidamente maravilloso, pensó Ben para sí mismo. Pero he oído que hay una forma de anular manualmente las cerraduras, continuó Pete, notando la mirada de decepción de los dos hombres. Roy sabe más sobre ese tipo de cosas que yo, espero que todavía esté vivo en alguna parte. Será mejor que así sea, de lo contrario estamos en problemas, dijo Dean con sequedad. Pero lo primero es lo primero. ¿Cómo es esa tarjeta de acceso a la armería? Es una cosa muy negra, con 2 X blancas, dijo Pete. Espera, no estás pensando en ir más allá, ¿verdad? Allí es donde empezó todo. No tenemos otra opción, dijo Ben, sacando ya su AK-47. Pronto nos quedaremos sin munición si no entramos allí. Vamos, Pete, dijo Dean. Ven con nosotros. Conoces este lugar y siempre es seguro estar en grupo, ¿no? Oh, no, no. Gritó Pete, sacudiendo la cabeza repetidamente. No me voy a ir a ninguna parte, no mientras el lugar siga plagado de esos malditos Bow. Me quedaré aquí, donde no hay malditos monstruos. Si te quedas aquí, te encontrarán tarde o temprano. Argumentó Ben con firmeza. Quédate con nosotros y habrá más posibilidades de que no nos corten en pedazos ni nos coman vivos. De ninguna manera, hombre. Replicó Pete, sacudiendo la cabeza con vehemencia. Me quedaré aquí, cerca de donde están todas las armas. Entonces haz lo que quieras, dijo Dean, evitando añadir cobardes sin agallas a la frase. Quédate aquí y defiende el fuerte. Volveremos pronto.
Vamos, Ben, deberíamos irnos. Está bien, dijo Ben, sin dejar de mirar a Pete a los ojos, antes de darse la vuelta y caminar por el pasillo detrás de su amigo. Pete los observó durante unos segundos, antes de agacharse detrás de su barricada improvisada, murmurando para sí mismo. Malditos bastardos locos y pobre hombre, reflexionó Ben cuando ya no los veía. Debe estar muerto de miedo. Mucha gente lo haría, respondió Dean. Pero si se queda donde está, es como si estuviera muerto. Dudo que podamos convencerlo de que venga y es un empleado de Umbrella, continuó Ben. Tal vez se lo merezca si lo matan. Todos se lo merecen después de causar este desastre. Dean suspiró. Normalmente, Ben nunca habría hecho un comentario como ese, pero ahora parecía como si el brote hubiera absorbido su antigua actitud, convirtiéndolo en una especie de cascarón vacío de lo que era. Pero Dean supuso que él también había cambiado. Tranquilo y serio, normalmente dejaba que su amigo tomara la iniciativa en la mayoría de las cosas, pero ahora se había encontrado teniendo que actuar primero y ante todo para intentar salvar a una sola persona de este desastre. Entonces supuso que la gente podía cambiar en circunstancias dramáticas. Y los acontecimientos recientes podían considerarse dramáticos. Vamos, dijo, señalando el cruce en el que se encontraban. ¿Quieres ir por la izquierda o por la derecha? Está bien, dijo Ben, levantando su AK-47. Espero que no te importe. Por supuesto que no, dijo Dean, sacudiendo la cabeza y sonriendo. No tardes demasiado, ¿vale? No pienso hacerlo, respondió Ben. ¿Y si las cosas se ponen muy peliagudas? Entonces nos reuniremos aquí, dijo Dean. Es mejor que nos mantengamos en una posición en la que no puedan atacarnos desde ambos lados. Tiene sentido, asintió Ben. Bueno, nos vemos pronto. Y dicho esto, se dio la vuelta y se alejó un poco, desapareciendo por la primera puerta corrediza que encontró. Dean asintió para sí mismo, antes de darse la vuelta y seguir su propio camino. Había observado cada uno de sus movimientos en las cámaras de toda la instalación, los había seguido mientras se dirigían hacia el área fuera del área de acceso, luchando contra los numerosos zombies con los que se habían encontrado con facilidad y encontrando a uno de los miembros del personal de seguridad todavía en una sola pieza. Sin embargo, no duraría, de eso estaba seguro. No eran solo los zombies los que deambulaban. Varios Hunters y otros Bow estaban sueltos, y junto con eso, varios Retres también estaban al acecho, usando los conductos de ventilación para viajar por los pasillos y atacar desde ángulos inesperados. Nunca antes había visto a Retres completamente desarrollados en acción, por lo que fue un placer verlos ahora. La forma en que se movían, buscando el punto de sonido más cercano, era casi poesía en movimiento. Y la forma en que mataban, con sus garras y sus lenguas como lanzas cortando piel, hueso y músculo por igual. Las miradas de agonía en los rostros de su bastón mientras caían al suelo, desangrándose, era increíble de ver. Habían recibido exactamente lo que merecían por desafiarlo, este era su dominio aquí abajo. Él estaba por encima incluso de Dios mismo. Él hacía las leyes. Malcolm Donovan sonrió para sí mismo mientras pensaba en las muertes de su personal, pero luego se contuvo y miró a las cámaras nuevamente, girando en su asiento, buscando a esos intrusos. No tardó mucho en encontrar al de cabello rubio, entrando en uno de los laboratorios de investigación, a tiempo de ver a un cazador parado sobre el cadáver diseccionado de un investigador. Cuando la bestia se dio vuelta, le destrozó la cabeza con una ráfaga de fuego de AK-47, ráfagas de color amarillo que causaron chorros de puro carmesí de su torso. Las cámaras no tenían sonido, por lo que la bestia lanzó un grito silencioso mientras caía muerta. Encontró al castaño después de un rato, buscando en otra área del laboratorio, recogiendo botellas y vasos al azar con un líquido de color extraño y examinándolos, antes de volver a dejarlos en el suelo. Buscaba algo, pero ¿qué? A menos que, tenía que ser la luz del día. Se suponía que era un secreto bien guardado entre la mayoría de los empleados de Umbrella, y que solo unos pocos lo sabían. Si la corporación se hacía con ella, podrían producir en masa una vacuna y tal vez podrían evitar que algo así ocurriera en el futuro. Tenía todo el sentido. Pero si querían llevársela, tendrían que venir a buscarla, y él estaría a salvo mientras estuviera dentro de su oficina. La luz del día era preciosa, le habían confiado, y la mantendría así, costara lo que costara. Cerró de nuevo la pequeña caja que contenía las muestras y la acercó a él por encima del escritorio. Observó la cámara que se encontraba fuera del acceso a la plataforma del tren, donde el guardia de seguridad, Pete, permanecía clavado en el suelo, mirando constantemente a su alrededor en busca de algún peligro.
Desafortunadamente para él, no se dio cuenta de la cosa que salía arrastrándose del respiradero del techo justo encima y detrás de él, cayendo al suelo con una gracia felina. A unos 15 pies de distancia, una puerta de acero se abrió y un zombi con la piel de un rojo carmesí puro salió arrastrando los pies. Era un hombre con una bata blanca de laboratorio, hecha jirones y salpicada de sangre, con las mangas desgarradas para revelar la carne roja llameante y las largas garras de sus dedos. Un par de anteojos destrozados colgaban de su nariz retorcida y respiraba con dificultad. El aliento caliente era visible en el aire. Miró a un lado y al otro, y luego, cuando vio a su presa, comenzó a trotar a paso ligero. Se oyó un único disparo y el monstruo se desplomó hacia atrás, cayó contra la pared y luego se deslizó hacia abajo, dejando manchas de sangre roja sobre el acero. Ben suspiró y guardó su arma de nuevo, antes de acercarse al lugar de donde había surgido la criatura, pasando por encima de su cuerpo caído. La puerta se abrió de nuevo mientras se acercaba y asomó la cabeza, antes de entrar por completo. Parecía una sala de autopsias, con un trío de mesas de acero dispuestas en el centro de la habitación y un mostrador al otro lado cubierto de sábanas esterilizadas y varios instrumentos. La mayoría de ellos estaban cubiertos de sangre seca, y el leve hedor a sangre y productos químicos flotaba en el aire. Los estantes a ambos lados de la habitación estaban ocupados con frascos llenos de un líquido verde enfermizo, la mayoría de ellos con órganos de animales flotando en su interior. Dos de las mesas estaban desocupadas, pero la tercera, en el medio, estaba cubierta con una sábana gris, con una forma humana debajo. Ben sintió que la aprensión crecía en sus entrañas mientras miraba la forma cubierta. Dio unos pasos hacia la mesa, con la mano apoyada en la empuñadura de su bereta, por si tenía que sacarla. Casi esperaba que la criatura cubierta saltara mientras se acercaba y le chupara los ojos. Extendió la mano izquierda, agarró la sábana con firmeza y la apartó unos centímetros. Un par de pies, que calzaban zapatillas negras, estaban expuestos en la parte inferior de la mesa. Respiró profundamente, apartó el resto de la sábana en un solo movimiento, dio un paso atrás y apuntó con su bereta al cuerpo. No se movió, pero la mera visión fue suficiente para hacerle sentir náuseas. Era un ser humano, un joven de apenas 18 años, vestido con vaqueros azules, una camiseta negra con un diseño de calavera de demonio en el frente, una chaqueta acolchada azul y zapatillas oscuras. Estaba encadenado a la mesa por las muñecas y los tobillos, y su joven rostro estaba bloqueado en un grito horrible, los ojos bien abiertos, la boca como una ventana al mismísimo infierno. Sus ojos azul claro mostraban el puro terror que había experimentado antes de morir. Pero esa no era la peor parte. Eso llegó cuando Ben miró hacia la región de la cabeza del niño. El cráneo había sido cortado en dos, de forma limpia, en un cuenco perfecto de la parte superior del cráneo, sin pelos, y a tan solo unos centímetros del propietario original, con la parte interior manchada de sangre. El cerebro del niño había quedado expuesto a la vista, y la carne rosada y contorneada empezaba a secarse. A unos centímetros de distancia se encontraba una gran aguja hipodérmica, con la punta marcada con sangre y la aguja misma llena de un líquido blanco lechoso. Una gran cantidad de pinzas rodeaban la zona donde habían cortado el cráneo. Ben se quedó mirando la imagen durante unos segundos, antes de sentirse mareado, se dio la vuelta rápidamente y vomitó, se inclinó sobre sus rodillas, reprimiendo el impulso de no vomitar. Después de unas cuantas respiraciones profundas, se volvió hacia el cuerpo. ¿Quién demonios podría hacerle esto a este chico? Las mismas mentes depravadas que crearon un virus biológico letal, por supuesto, tuvo que recordarse a sí mismo. Luego miró la cara del chico de nuevo, y algo finalmente hizo clic dentro de él. El rostro del chico le resultaba familiar. Se trataba de Jason Bartlett, hijo de una de las familias más ricas de la ciudad, que había desaparecido hacía una semana en un incidente de gran repercusión. La mitad de la fuerza policial, incluido el propio Ben, había participado en la búsqueda del chico, por toda la ciudad e incluso en el bosque que se encuentra justo fuera de los límites de la misma. Y ahora parecía que había descubierto por qué no había aparecido. Los empleados de Umbrella lo habían arrastrado a la clandestinidad y lo habían convertido en uno de sus pequeños proyectos. ¿Hasta dónde podían llegar estos cabrones? Vio un portapapeles tirado a un lado, cerca de él, y lo levantó para examinarlo más de cerca. Era un informe escrito a mano y estaba fechado el 24 de septiembre. Informe de extracción CEP3. Investigador operativo. Raymond Jones. Supervisor. Malcolm Donovan. El sujeto fue recogido en la zona norte de la ciudad en las primeras horas de la mañana del día 22, saliendo de un club nocturno con otras personas.
Se dirigió a su casa caminando solo, momento en el que nuestra agente lo recogió y lo llevó a su casa. Se quejó mucho de que sus padres conocían al alcalde, pero aún así iba a participar en nuestra prueba. Como mencionamos en uno de nuestros informes anteriores, nos enteramos de que el personal de las instalaciones de Shane Island ha aumentado la tasa de producción de sustituirante extrayendo y utilizando la sustancia beta-heteronorserotonin, algo de lo que nunca había oído hablar hasta hace poco, pero aparentemente es una sustancia química que se encuentra en los cerebros de los adolescentes púberes, aquellos de entre 14 y 20 años. Y este chico tenía la edad ideal. Lamentablemente, la única manera de producir una cantidad significativa de esta sustancia química es provocar una sensación de terror increíble en el sujeto, es decir, realizar la operación sin anestesia, mientras la persona aún está consciente. Sé que no tuve otra opción que realizar esta operación, pero aún así, los gritos de ese chico mientras le cortaba el cráneo nunca me abandonarán mientras siga con vida. Pero el experimento fue un éxito. Extrajimos una gran cantidad de BHN del cerebro del niño y ya hay planes en marcha para traernos más sujetos de prueba para que podamos empezar a desarrollar nuevas cepas de Tyrant. Me he resignado a los hechos, después de participar en todo esto, iré directo al infierno cuando muera. Ben tiró el archivo y sacudió la cabeza. Este pobre chico acababa de salir con unos amigos y luego se lo llevaron y le abrieron el cráneo, mientras aún estaba vivo, solo para que Umbrella pudiera seguir desarrollando su investigación secreta. También se frotó la cara. Solo quería salir de allí, lejos de toda esta locura que lo rodeaba. Entonces oyó los disparos que venían de donde había venido. El sonido de un AK-47 al ser disparado, antes de que se apagara rápidamente después de unas cuantas ráfagas. Se quedó quieto durante unos segundos, antes de darse cuenta de quién podría ser el que estaba abriendo fuego, Pete. Rápidamente, volvió a correr hacia el pasillo, por donde había venido, y en unos segundos estaba de nuevo en el cruce que conducía a la zona exterior de la armería cerrada. El lugar estaba extrañamente tranquilo, pero el tenue rastro de humo de armas de fuego flotaba en el aire. Agarró con fuerza su propio rifle mientras caminaba hacia la esquina del pasillo, sin estar seguro de lo que estaba a punto de ver, pero lo más probable era que no fuera algo bueno. Asomó la cabeza por la esquina, hacia el espacio lleno de cadáveres, sangre y casquillos vacíos. Pete yacía torcido en medio de todo aquello, con la espalda hundida contra la barricada, los ojos muy abiertos y en estado de shock. Le habían desgarrado la garganta con un único golpe preciso de algún tipo de objeto afilado. Siguió aferrado a su arma, incluso en el más allá, como para protegerse incluso en la muerte misma. «Oh Dios mío, Pete», murmuró para sí mismo. Al oír su voz, se escuchó el ruido metálico sordo de algo que se movía en el conducto de ventilación que tenía encima, lo que le hizo saltar y apuntar su propio rifle hacia arriba. Respiró rápidamente unas cuantas veces, mientras algo sonaba más abajo, y apuntó a la fuente del sonido, donde la cubierta de ventilación había sido arrancada, dejando al descubierto un pequeño cuadrado de oscuridad, más allá del cual cualquier cosa podía acechar. ¿Y ahora qué?, pensó para sí mismo. Mientras lo hacía, escuchó el otro sonido. Sonaba como un jadeo humano, aunque era un jadeo largo y prolongado que parecía el de alguien a punto de desmayarse, o como el silbido del vapor. Pero algo en él le provocó un escalofrío intenso por la espalda de Ben. Algo en él parecía tan inhumano. O tal vez ahora solo estaba imaginando cosas, después de haber visto tantas escenas horribles. Pero ¿por qué una persona moribunda estaría tan arriba, en el conducto de ventilación de todos los lugares? Con el rifle aparentemente pegado a su hombro derecho, miró dentro del cuadrado negro, pero no pudo distinguir nada. A regañadientes, gritó. ¿Quién está ahí? Se escuchó un sonido húmedo y deslizante, y algo largo y rosado se desenrolló desde la oscuridad, arremetiendo contra él como un látigo, despejando el espacio de 15 pies en menos de medio segundo. Santo, el objeto lo golpeó en el hombro, atravesándole la chaqueta como si no fuera nada y las capas superiores de la piel. El dolor fue tan repentino que gritó de dolor y sorpresa y cayó hacia atrás, apretando el gatillo con el dedo, lo que provocó una ráfaga de disparos contra la pared que estaba justo al lado de la abertura de ventilación, levantando chispas. El objeto rosa se replegó en la oscuridad en un abrir y cerrar de ojos, con el sonido de algo húmedo que se arrastra contra una superficie sólida. ¿Qué demonios fue eso?, soltó, mirando el desgarro en su ropa. Su piel estaba marcada, eso era seguro, pero no había sangre, por suerte. El objeto rosa volvió a atacar, se estiró hacia él por toda la habitación y golpeó la pared a unos pocos pies por encima de su cabeza.
El acero quedó con un desgarro limpio en todo su ancho. Fuera lo que fuese, era muy afilado. Apretando los dientes, disparó hacia la abertura de ventilación mientras el objeto con forma de látigo se retraía. Una de las balas lo alcanzó, lo que le provocó un espasmo y provocó un grito agudo de algún horror desconocido que acechaba fuera de la vista. El objeto rápidamente volvió a la oscuridad y Ben se obligó a ponerse de pie, justo cuando algo salió del respiradero y se arrastró hacia el techo con una velocidad inusual. Lo miró con los ojos atónitos. El rifle le temblaba en las manos mientras seguía el movimiento del animal. ¡Oh Dios! ¿Y ahora qué? Era del tamaño de un humano, aunque parecía carecer de piel. Toda la superficie de su cuerpo era simplemente músculo liso y fibroso, sus manos y pies reemplazados por garras de aspecto viscoso de unos 7,5 centímetros de largo. El cerebro de la cosa también estaba expuesto, y cuando movió la cabeza para mirarlo, se dio cuenta de que no tenía ojos. Su cara era simplemente otra masa de músculo liso, sin rastro de rasgos distintivos, aparte de una boca llena de dientes irregulares y rotos. Abrió la boca y emitió otro jadeo largo y prolongado, el mismo sonido que había escuchado antes. Algo largo, rosado y delgado se desplegó de sus mandíbulas abiertas, extendiéndose varios metros y moviéndose de un lado a otro, dejando un rastro de saliva y gotas de sangre detrás de él. Su lengua. La lengua del monstruo medía varios metros de largo y presumiblemente era el objeto que casi le había cortado la cabeza justo antes. Oh muchacho, y la lengua del monstruo se retrajo dentro de su boca y se desprendió del techo, dando una voltereta en el aire con una gracia felina y aterrizando sobre sus 4 extremidades, listo para atacar. Ben gritó de sorpresa, levantó su rifle y disparó. Las 3 balas impactaron contra la espalda del monstruo, haciendo que brotara sangre con cada impacto, pero el monstruo solo se estremeció y gritó en respuesta. Y luego se echó hacia atrás, levantando uno de sus brazos con garras en preparación para atacar, chillando como un loco mientras se lanzaba al aire. Ben soltó una maldición y se dejó caer hacia adelante, apenas pasó por debajo de la criatura, cayó sobre el cadáver de Pete y luego rodó sobre su espalda. La bestia sin piel había aterrizado perfectamente y ahora ya estaba girando para encontrarse con él nuevamente, con su rostro sin ojos fijo en él. ¿No tiene ojos? ¿Cómo carajos sabe dónde estoy? No se detuvo a pensar más. Todavía de espaldas, apuntó hacia él y disparó de nuevo. Esta vez, sus balas le dieron en un punto vital y el animal cayó de espaldas, gritando y agitándose mientras agonizaba. Finalmente se detuvo después de unos segundos, la sangre se acumuló debajo de su cuerpo inmóvil. Se puso de pie con dificultad, respirando con dificultad mientras pensaba en la nueva bestia que acababa de matar. Apuntó su AK-47 a la cara, para que no intentara levantarse de nuevo. Dios mío, ¿de dónde demonios ha salido eso? Se preguntó, mirando hacia la cubierta de ventilación abierta. ¿De los conductos de ventilación? Miró a la bestia caída, a sus extremidades con garras y, lo que era más importante, a su lengua con forma de serpiente, que ahora se enroscaba hacia arriba, como una serpiente que intentaba defenderse. ¿Qué se suponía que era? ¿Una combinación bastarda de una persona y un camaleón? Volvió a levantar la vista y se quedó paralizado al ver otra bestia sin piel colgando del techo, justo en el rincón más alejado de él. Se quedó mirándolo en silencio, antes de abrir la boca y dejar que la lengua colgara hacia el suelo. Un largo rastro de saliva caía al suelo, excitado por la vista de una comida fresca. Ben maldijo, balanceando su rifle hacia arriba. Dean leyó la etiqueta del vaso de precipitados que contenía el líquido amarillo que sostenía en la mano. Ni siquiera podía pronunciar el nombre y tampoco había oído hablar de él. En momentos como estos desearía haber prestado más atención en la clase de ciencias de la escuela secundaria. Suspiró y lo dejó caer sobre la encimera, empujándolo lejos de él. Sentía que estaba perdiendo el tiempo. Este era el tercer laboratorio que había inspeccionado y no había encontrado nada interesante, o mejor dicho, cosas con las que no le apeteciera jugar. Todos los laboratorios parecían iguales. Las mesas de trabajo de vidrio estaban llenas de vasos llenos de líquidos y equipos de colores brillantes y varias cámaras de fumigación que aún contenían restos de experimentos recientes. Le ayudaría si supiera exactamente qué se suponía que debía buscar, pero los numerosos documentos de laboratorio esparcidos por todos lados no lo ayudaron mucho. Solo jerga aleatoria sobre las distintas pruebas que estaban realizando los investigadores, pero nada sobre una mención de la luz del día. Metió la mano en el bolsillo y sacó una de las pastillas antivirales que llevaba consigo, la penúltima, para ser exactos. Se la metió en la boca y la tragó, sintiéndola ásperamente en la garganta.
Deseaba tener un poco de agua fría para beberla y saciar su sed, pero no tenía ese lujo en ese momento. Salió de nuevo al pasillo. No se había topado con ningún monstruo hasta el momento, aunque Ben obviamente sí, ya que podía oír los débiles disparos bastante cerca. Y podía sentir algo en el aire, no solo el hedor podrido de los zombies. Había un mal presentimiento, como si lo peor que este lugar pudiera ofrecer todavía estuviera por llegar, como si las cosas no fueran tan fáciles como había imaginado al principio. Se suponía que este lugar era bastante grande, pero sentía que apenas había cubierto una fracción de lo que constituía este lugar. Se estremeció levemente y se ajustó la chaqueta. Tenía que admitir que también hacía bastante frío allí abajo. ¿Era por todo el acero o por lo bajo que estaban bajo tierra? Pensó que dejar de estar en la calle sería el fin del frío, pero claramente no era así. Oyó otra ráfaga de disparos, pero sonó más cerca que las anteriores. Se detuvo y se volvió por donde había venido, escuchando. Oyó más ráfagas de disparos, definitivamente más cerca que antes. ¿Ben se había metido en problemas? Confiaba en que su amigo sería capaz de salir de ellos, pero otra vez algo en su mente le decía que podría haberse topado con algo que nunca habían visto antes y necesitaba potencia de fuego adicional para ayudarlo. Cargó su escopeta y comenzó a caminar de regreso por donde había venido. Apenas había doblado la esquina y había recorrido 12 pies por el pasillo cuando, chocar. Una de las tapas de ventilación se cayó del techo, lo que hizo que Dean diera un paso atrás y casi se le saliera de la piel. Pero rápidamente apuntó hacia la cosa que estaba encima de la ventilación caída. Sus ojos captaron su apariencia en cuestión de segundos. El músculo rojo y liso que constituía toda la superficie de su cuerpo, las manos y los pies con garras, el tejido cerebral expuesto. Pero sobre todo, sus ojos se fijaron en su lengua larga y lisa, que se enroscaba y se movía en el aire alrededor de su cabeza, como una serpiente lista para atacar. Los ojos de Dean seguían cada uno de sus movimientos, como si lo estuvieran hipnotizando. ¿Qué diablos estás volando? Empezó a decir. Al oír su voz, la lengua se lanzó hacia adelante como un látigo, envolvió su muñeca derecha y lo aplastó con la fuerza de un gorila adulto, al parecer. Sintió que la circulación se cortaba al instante, lo que lo obligó a soltar la escopeta de repente. ¡Ah! Gritó, mientras la criatura casi lo tiraba al suelo. Intentó tirar hacia atrás, pero no lo hizo muy lejos, ya que la bestia parecía tener una cantidad inusual de poder en su lengua con forma de látigo. Se había anclado al suelo con sus garras, por lo que tenía un punto firme desde el que tirar. Mientras que Dean, por otro lado, estaba sintiendo que perdía su agarre en el suelo de acero, y tarde o temprano lo harían caer. Y cuando eso sucedió, intentó agarrarle la lengua con la otra mano, pero el órgano goteaba saliva y no podía sujetarlo bien. Los dedos se le resbalaban cada vez que intentaba cerrar el puño a su alrededor. No podía hacer nada para quitárselo de encima. Dean, que tuvo un destello de memoria, agarró el cuchillo de combate que llevaba en el cinturón, lo sacó con el puño cerrado y cortó la lengua de la criatura. La hoja no la atravesó en línea recta, pero salió un chorro de sangre y la bestia chilló de dolor. Apretando la mandíbula, Dean levantó la hoja una vez más y cortó con más fuerza, y esta vez atravesó directamente el órgano rosado. El monstruo sin piel volvió a chillar, mucho más fuerte esta vez, mientras su lengua se movía hacia él, los movimientos agitados marcaban las paredes de acero mientras se retraía hacia la boca con colmillos, dejando un rastro de sangre detrás. Dean miró hacia abajo, al trozo de músculo cortado que se le desprendía de la muñeca, antes de soltar el cuchillo, sacar su bereta y abrir fuego. Descargó un cargador entero hacia la bestia que gemía y que había intentado matarlo. Varios disparos le dieron en el torso al descubierto, haciendo que la sangre corriera por los aires, hasta que un tiro afortunado le dio en el cerebro al descubierto y cayó al suelo, con sus gritos silenciados para siempre, pero él siguió descargando el resto del cargador en su cuerpo tembloroso, hasta que estuvo seguro de que no volvería a levantarse. Una vez que la corredera del arma finalmente volvió a su lugar, bajó el arma y comenzó a respirar un poco. Miró al monstruo muerto, con la sangre acumulándose bajo su forma ventilada. La lengua de la criatura, que todavía colgaba de su boca abierta, se alejó unos cuantos metros, formándose un pequeño charco de sangre en la punta cortada. Miró de nuevo las paredes, notando los surcos profundos cortados en el acero, y luego bajó la vista hacia su muñeca, que todavía goteaba baba de monstruo. La ropa estaba hecha jirones y la sangre había brotado de la piel rota. Así que su lengua también era muy afilada, reflexionó, mirando el trozo cortado de lengua rosada, que ahora se había enroscado en la muerte.
Esto se pone cada vez más raro, suspiró para sí mismo, mientras buscaba un nuevo cargador de pistola. Notó que su mano izquierda temblaba cuando sacó el nuevo cargador. Respiró profundamente otra vez para sí mismo mientras colocaba el cargador en su lugar y preparaba el percutor, listo para disparar. Luego se agachó y recuperó el cuchillo de combate. Escuchó más disparos por delante de él, lo que captó toda su atención. Se detuvo para recuperar su escopeta y salió corriendo de nuevo, saltando sobre el cuerpo de la bestia sin piel en un solo movimiento. Dobló la esquina y regresó a donde estaba la armería. Ahora los disparos eran mucho más evidentes, a solo unos pocos metros de él. Salió al descubierto y vio a Ben allí de pie, disparando su AK-47 contra una figura roja que se escabullía por la pared más cercana a él. «Ben», gritó. «Cuidado, Dean», gritó Ben sin apartar la vista de la pared. «Están por todas partes». Dean giró la cabeza y vio unas fauces gruñonas a unos pocos metros de él. Saltó hacia atrás en estado de shock y levantó el arma para apuntar, apretando el gatillo. La cabeza de la criatura estalló y su cuerpo cayó al suelo con un golpe húmedo. Se apartó de ella y vio otra, con sangre todavía goteando de heridas recientes, que trepaba por el techo alto y emitía un sonido de clic perceptible cuando sus garras hicieron contacto con la superficie de acero. Ben cambió su puntería y disparó una última ráfaga, impactándolo entre los omóplatos con las 3 balas. La criatura se estremeció y luego perdió el control, cayó de su percha y aterrizó de espaldas con un chasquido enfermizo en el que su columna vertebral se partió por la mitad. La mitad superior de la bestia se agitó unas cuantas veces y finalmente fue silenciada cuando Dean bajó su escopeta y le cortó la cabeza con un solo disparo. Cuando el sonido del disparo se alejó de ellos, Ben bajó los brazos, jadeando. Su rostro estaba cubierto de gotas de sudor y había algunas manchas de sangre fresca en la pechera de su camisa. Todavía jadeaba un poco mientras intentaba sacar el cargador de su arma, dejándolo caer al suelo con un ruido metálico y buscando uno nuevo, con una mirada vacía en sus ojos azules. «¿Estás bien, amigo?», preguntó Dean, y solo después de hablar, Ben finalmente pensó en decir algo. ¿Qué demonios era eso?», preguntó entre bocanadas de aire. Como si las cosas no estuvieran ya suficientemente mal. «Son muy feos, eso es lo que pasa», respondió Dean, mirando el cadáver del monstruo más cercano. «No tenían ojos». Continuó Ben, agitando su rifle al azar y caminando hacia la pared más cercana. «¿No tienen ojos? ¿Cómo demonios podían saber dónde estábamos?». Buena pregunta, pensó Dean, pensando en la bestia con lengua que casi le había arrancado la mano hacía un rato. No tenía ojos, pero aún así su lengua golpeaba con una precisión inigualable. Se imaginó que ni siquiera el mejor francotirador militar podría disparar tan bien. Tal vez los esfuerzos de investigación de Umbrella habían dotado a estas bestias sin piel de un sexto sentido con el que cazaban. O tal vez sus ojos eran invisibles. En realidad, ya no le importaba. Volvió a mirar a su alrededor y vio a Pete tendido muerto contra la barricada, con la garganta abierta. «Pobre bastardo», pensó. «Oh, Dios», dijo Ben, apoyándose contra la pared y frotándose la cara, antes de mirar el desgarre en su ropa, de cuando lo habían atacado por primera vez. «Menos mal que no fue un corte demasiado profundo, bien por ti», dijo Dean con sarcasmo, mirándose la muñeca derecha, donde la sangre del corte reciente le había rodeado toda la mano, lo que hacía que pareciera que llevaba una especie de brazalete mórbido. Cuando Ben lo vio, se acercó rápidamente, con expresión preocupada. «Dios mío, ¿estás bien?», preguntó, mientras buscaba el frasco de polvo de hierbas verdes que llevaba encima. Dean hizo un gesto con la mano con desdén, pero aún así dejó que su amigo tratara su herida de todos modos. «Viviré», suspiró, mientras se arremangaba la chaqueta para dejar al descubierto la herida. «Pero me sorprendió lo rápido que podía moverse esa maldita cosa». «Lo sé», asintió Ben, mientras aplicaba el polvo sobre el corte. El chisporroteo del polvo hacía su magia cortando el aire. «Tenemos que tener más cuidado a partir de ahora». «¿Qué más podría haber ahí fuera? ¿Algo mucho peor?». «No me hagas pensar», murmuró Dean, mordiéndose el labio y resistiendo el impulso de no rascarse, ya que su herida se curaba rápidamente. «Además, no creo que debamos quedarnos aquí mucho más tiempo». Esa última declaración fue acentuada por una mirada que le hizo a una de las bestias lengua muertas, un lago de sangre formado debajo de donde normalmente se encontraría su cabeza. Donovan se maldijo a sí mismo y se reclinó en su silla, pasándose las manos por el cabello.
Habían logrado matar a esos malditos Red 3 por sí solos, ya fuera por pura suerte o por un instinto de supervivencia muy agudizado. No, era la segunda razón. Malcolm Donovan no creía en la suerte. La humanidad hacía su propia fortuna en la vida. Estos dos hombres, su instinto natural de supervivencia debía haber sido considerable, para que sobrevivieran a un ataque de un grupo de Red 3. Pero siempre había más Bow en el lugar de donde venían, y todavía quedaba mucho terreno por recorrer antes de que esos hombres pudieran alcanzarlo. Bajó la mirada a su computadora portátil, donde algún tiempo antes había usado las cámaras para tomar una instantánea de los dos intrusos, alimentando sus imágenes a la base de datos de toda la ciudad para ver quiénes eran, y no había tardado mucho en recibir algunos resultados. Ben Campbell y Dean Travers. Ambos eran miembros del departamento de policía de Raccoon City, lo que explicaba por qué eran tan competentes con las armas de fuego y por qué tenían un mínimo de entrenamiento de supervivencia. Ambos eran candidatos ideales para ser asesinos de Umbrella, concluyó. Pero aún así, no les serviría de mucho en el futuro cercano, consideró. Se levantó de nuevo, se quitó la chaqueta y la dejó caer sobre el respaldo de la silla. Luego hizo lo mismo con la corbata, desabrochándose también el botón superior de la camisa. También se desabrochó los puños de la camisa y se arremangó las mangas hasta los codos. Recién ahora se había dado cuenta del calor que hacía en la habitación últimamente. Tal vez el aire acondicionado estaba fallando. Después de secarse la frente con el pañuelo, volvió a sentarse en su silla y se dio la vuelta para mirar a las cámaras. Los asesinos estaban en movimiento de nuevo, regresando por donde habían ido antes, ahora moviéndose en pareja. La seguridad está en los números, después de todo. Y por lo que parecía, se estaban acercando a la zona de cuarentena, donde los portadores originales todavía estaban encerrados, junto con las otras pesadillas biológicas inventadas por la corporación a lo largo de los años, y luego almacenadas aquí para su custodia. Miró a otra cámara. Mostraba una parte diferente del área de máxima seguridad, una gran área de almacenamiento abierta, llena de pilas de cajas y barriles de almacenamiento, incluidos varios contenedores de vidrio grandes, que contenían Hunters y otros Bow, actualmente en un estado de hibernación forzada. Sin embargo, su mirada estaba centrada en la enorme cápsula de acero rojo en el extremo más alejado del área, la que estaba marcada como T-103V-02. La cápsula que habían recibido de la instalación de Shane Island un mes antes. Sabía lo que había allí, por supuesto, pero le aterrorizaba desatar algo que no hubiera sido probado en el campo, no completamente, no fuera que se volviera contra él y lo aplastara en un instante. Pero si las cosas se volvieran desesperadas, tal vez al final no le quedaría otra opción. No te preocupes, hombre, viviré, ay. Intenta quedarte quieto, le instó el médico que cosía la frente de Travis, con su joven rostro concentrado. Había pasado aproximadamente una hora desde el incidente con el cabo Greene, quien había intentado dispararle a Cameron a sangre fría y luego, al enfrentarse a las armas de su propia unidad, se había volado los sesos. Fue una escena bastante angustiosa de presenciar, y ahora el personal militar estaba manteniendo todo en secreto, especialmente porque los equipos de noticias estaban haciendo incluso más preguntas que antes, y los refugiados también habían tenido una recaída de los horribles eventos que estaban ocurriendo en la ciudad. Lo dices, pero por lo que sé, te podrían haber disparado y matado, dijo Cameron, sacudiendo la cabeza. Lo siento si sueno un poco preocupado en este momento. Sí, bueno, como ya sabes, actué por impulso otra vez, sonrió Travis, pero luego hizo una mueca de dolor cuando la aguja del médico volvió a atravesar su piel. Pero, ¿por qué demonios intentaría dispararte en primer lugar? Sé que no le hizo mucha gracia que supiéramos lo de esos monstruos y todo lo demás, razonó Cameron, pero intentar matarnos. Eso es un poco extremo. Vaya, ¿qué crees? Preguntó Travis sarcásticamente. Creo que te debo una ventana nueva, al menos, respondió Cameron, pensando en la ventana rota del camión que había visto antes. Casualmente, todavía tenía varios fragmentos de vidrio pegados en el pelo. Llegamos a casa, al menos me debes una camioneta nueva. Replicó Travis, haciendo una mueca de dolor nuevamente cuando el médico finalmente terminó su trabajo. Vivirás, confía en mí, dijo. Solo no te rasques. Y con ese consejo, el médico recogió su equipo y se alejó de nuevo para ayudar a los que más necesitaban de sus servicios. Sea cual sea el motivo, esto se está volviendo cada vez más extraño, señaló Cameron, pensando en los acontecimientos recientes en general. Me pregunto qué estará haciendo Fletcher ahora. Estoy tratando de limpiar este desastre, ¿qué más?
murmuró Travis, tocándose la herida con la mano y chasqueando la lengua en voz alta. A unos 30 pies de distancia, Gordon Fletcher se encontraba en una tienda aislada, con el cuerpo de Tobias Greene sobre la mesa frente a él. Suspiró profundamente mientras otro soldado revisaba los bolsillos y las bolsas del hombre muerto en busca de cualquier cosa que pudiera dar una pista sobre qué diablos había sucedido recientemente. Espero que puedas encontrar una respuesta a esto, gruñó el coronel Adams desde atrás. Uno de tus hombres intenta dispararle a un civil y luego le vuela la cabeza, justo cerca de todos los equipos de noticias en un radio de 30 millas. Encontraré una respuesta, murmuró Fletcher en voz baja. Más vale que lo hagas. Gritó Adams. Porque esto es lo último que necesitamos, después de todo lo que ha pasado estos últimos días. Y con eso, el oficial superior se dio la vuelta y salió, sin siquiera darse cuenta de que los dos soldados de guardia lo saludaban con elegancia. Fletcher parpadeó un par de veces después de que el coronel se fue. Realmente necesitaba dormir un poco, pero no podía detenerse a descansar, todavía no. Tenía que llegar al fondo de este misterio, lo antes posible. Tobias Greene podría haber estado en desacuerdo con él sobre dejar que los civiles supieran la verdad sobre lo que estaba sucediendo, pero nunca en 1.000.000 de años pensó que llegaría tan lejos. No tiene nada encima, salvo algunos objetos personales, dijo el hombre que examinó el cuerpo, pero el arma es otra historia. Le han extraído el número de serie y la han tratado, así que no hay posibilidad de rastrearla hasta un propietario anterior, si es que lo hay. Continúa, asintió Fletcher, mientras su mente intentaba reconstruir la verdad a partir de lo que le decían. Y esto, dijo el soldado, levantando un teléfono móvil desechable nuevo, encontrado en uno de los bolsillos del pantalón del cabo, es literalmente nuevo, de unos pocos días como mucho. Solo hay un número almacenado en él, y es el único número al que se llama desde este teléfono. ¿En serio? Preguntó Fletcher, interesado. ¿Qué número? Alguien llamado de L, lo que sea que eso signifique, respondió el soldado. Déjame ver eso, dijo Fletcher, extendiendo su mano. El soldado se encogió de hombros y lo hizo, y Fletcher miró la identificación de L que aparecía en la pantalla iluminada. No se sabía el número exacto, lo que lo hizo sospechar de inmediato. Dame unos minutos a solas, por favor. Como desee, señor, asintió el soldado raso, que se disponía a marcharse, pero se dio la vuelta en el último momento. ¿Deberíamos informar ya a sus padres, señor? No, no respondió Fletcher, sacudiendo la cabeza. Deberíamos llegar al fondo de todo esto primero, para tener una respuesta sobre por qué su hijo está muerto. El soldado asintió en señal de reconocimiento, antes de marcharse. El teniente se quedó mirando el nombre que aparecía en la pantalla del teléfono durante varios segundos, intentando averiguar si conocía a alguien con las iniciales de L. No lo conocía, hasta donde él sabía, pero Greene podría haberlo hecho. Por otra parte, también sabía de las enormes deudas de juego que el cabo había acumulado en los últimos años, al menos del orden de los $10.000. Más de una vez había entrado en el cuartel, con un ojo morado o huesos rotos, cortesía de los usureros de los que tanto había dependido. Fletcher lo había ayudado 2 veces, pero a la semana siguiente se había metido de nuevo en problemas, y el teniente simplemente había dejado de intentar ayudarlo al final. Este DL podría ser uno de esos personajes sospechosos, razonó, y sin pensarlo más, presionó el botón de llamada, presionando el teléfono contra su oreja derecha. Escuchó el timbre durante varios segundos, y por un segundo estuvo a punto de colgar molesto, hasta que llegó la respuesta erizada, la voz perteneciente a un hombre de unos 50 años, supuso. ¿Qué parte de no me llames a menos que sea una emergencia no entiendes, neandertal con cerebro de babosa? Fletcher ignoró en gran medida el comentario, porque la voz le parecía extrañamente familiar, un poco demasiado familiar, por cierto. Y bien. Di algo que, ¿tu madre no te enseñó las normas básicas de cortesía al hablar con la gente por teléfono? Replicó Fletcher, interrumpiendo a la misteriosa persona que llamaba. Hubo una breve pausa. ¿Quién demonios es? ¿Dónde está Greene? Preguntó la voz, nerviosa. Aquí el teniente Gordon Fletcher, de la guarnición del condado de Raccoon, respondió Fletcher con sencillez. Greene no puede atender el teléfono ahora debido al agujero que tiene en la cabeza. Puedo preguntarle qué estaba haciendo por usted, si no le molesta. Hubo otra pausa incómoda y, de repente, sonó el tono demarcado. Fletcher miró el teléfono móvil y, poco a poco, se dio cuenta. Lindemann y, susurró para sí mismo.
Las cosas se ponen cada vez más interesantes y Daniel Lindemann, un hombre alto de unos 50 años, con el pelo y la barba blancos perfectamente recortados, miró su teléfono móvil con una expresión de sorpresa en sus rasgos envejecidos. En primer lugar, no tenía mucha fe en Tobias Greene, pero lo había elegido porque el hombre tenía la cualidad adecuada. Una necesidad imperiosa de adquirir mucho dinero rápidamente, antes de terminar muerto en una zanja en algún lugar. Un hombre desesperado, básicamente. El tipo de hombre más fácil de manipular, y no había tardado mucho en encontrarlo. Pero nunca esperó que su contacto hubiera sido asesinado. Sus planes no estaban totalmente arruinados, pero se habían topado con un obstáculo muy importante. Greene había recibido un disparo mientras intentaba realizar la tarea o se había suicidado. Y si este teniente Fletcher había contestado el teléfono, entonces estaba empezando a entender lo que había estado sucediendo. Pero tenía que preocuparse por eso más tarde. Acababa de salir de una reunión con sus colegas directores y no le serviría de mucho hacerlos esperar. Después de todo, no se trataba exactamente de un problema doméstico con el que estuvieran lidiando. Afectaba a todos, hasta al más humilde de los soldados. Lindemann dejó caer el teléfono móvil en el bolsillo, se dio la vuelta y caminó hacia las enormes puertas dobles de roble que se encontraban al final del pasillo, para entrar en la sala de juntas. Al oír su entrada, los otros 9 ocupantes lo miraron brevemente. Sonrió levemente y se ajustó la corbata. Lo siento señores, solo un pequeño asunto de personal que tuve que atender, dijo, tomando su lugar en el único asiento vacío. ¿Confío en que todo esté solucionado?, preguntó una voz anciana desde el otro extremo de la enorme mesa, apenas un susurro. Lindemann se giró ligeramente para reconocer al anciano marchito que estaba sentado en la silla de ruedas a su extrema derecha, con el rostro marcado por la edad extrema, el traje negro impecable que vestía colgando de su cuerpo huesudo. Una pequeña caja de acero, unida al armazón de la silla, introducía unos cables en el costado de su cráneo, una especie de sistema de soporte vital. Algo que era necesario, ya que el receptor tenía al menos 80 y tantos años. Por supuesto que ya se ha hecho algo, Lord Spencer, dijo Lindemann sonriendo, colocando las manos entrelazadas sobre la mesa que tenía delante. No hay por qué preocuparse. Lord Oswald Spencer, director ejecutivo de Umbrella Incorporated, asintió lentamente en señal de reconocimiento, antes de volver su atención a los numerosos documentos que tenía ante sí. Daniel Lindemann, casualmente, era miembro del consejo directivo de Umbrella.